No es un nuevo formato, que de hecho se está haciendo la Gran Shinsen. Esta es la Gran Shinsen. El Shinsen más de una vez llegó con... No leí ni una cuestión. y le dimos nomás el capítulo. Así que, nada, eso. Hola chicos, es el capítulo de hoy día. Wildcat de Alan Moore, un título que yo incluí específicamente. Ya empezaste a grabar. Sí, ya estoy grabando ya. Un título que yo... Estamos grabando y nos avisan. ¿Cómo es la cuestión? No sabía que hoy día se graba el podcast. No sabía que... Bueno, aquí está mi hermano Francisco. Está Fernando. ¿Cómo está Fernando? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Aquí está mi hermano Francisco, como decía, haciendo la Gran Shinsen en representación de el conglomerado chinsístico. Alguien tenía que hacerlo. Sí. Es un trabajo sucio, pero alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. No, por un error técnico, un simple error de comunicación, mi hermano no leyó el capítulo, no leyó los cómics del capítulo de esta semana. Cosas que pasan. Pero es la Gran Shinsen. Digamos que problemas de comunicación es parte de ser hermanos. De hecho, literal, yo creo que es buena parte de ser hermano. Buena parte de ser hermano es tener problema de comunicación. De que uno entiende una cosa y otro entiende otra. Nada, estamos en una semana nueva. Como decíamos, vamos a hablar de Wildcat de Alan Moore, un título que yo incluía y voy a explicar por qué. Y nada, antes de entrar en materia, vamos a ver si hay noticias. No sé, ni siquiera conversamos si hay noticias. ¿Hay noticias, Fernando? No, hoy día no, démosle nomás a what the fuck. Sí, porque además... Oye, yo tengo algunas cosas que aportar. Dale. Dale nomás, dale, juegue. Porque Así hay una noticia. Espera, primero Francisco. Sí. Es que esta mañana estuve viendo trailers. ¿Ya? Vi el segundo que publicaron de Lightyear. Ya, perfecto. Que a mí ya me pareció interesante con el primero. El segundo tiene el problema moderno de los trailers que explican demasiado. Como que siento que ya vi la película completa, incluso con los chistes buenos. Como que empiezo a temer que lo que me queda ver por ver es lo menos interesante, quizás. Pero que no deja de ser una historia interesante. No sé si a ustedes le causa alguna expectación ver Lightyear. A mí, en cuanto lo avisaron, me pareció una excelente idea. Y es algo que sí estoy esperando. No sé qué le pasa a Fernando. ¿Fernando? Mira, me interesa, pero no es una urgencia. La quiero ver, sí, me interesa ver la historia, cómo justifican todo el tema de Buzz Lightyear, pero no es algo de vida o muerte. No es como el Doctor Strange. Bueno, yo justamente... Yo por un lado... Doctor Strange no lo quiero ver. Perdón. Justamente Doctor Strange no lo quiero ver. Cuenta, Francisco, cuenta. No, que a mí por un lado con Lightyear me parece interesante la idea de cómo sacar como el origen de la referencia, entre comillas, porque al final es al revés. Pero temo, por otro lado, que es un Lost World. O un mundo jurásico. No, Lost World me equivoqué. Un mundo jurásico. Porque al final va a ser si lo pensáis, Toy Story, las dos, tiene ya casi 20 años. Sí. Entonces un revisionismo puede, de repente viendo sobre todo este segundo tráiler, que me siento que va a estar como lleno de puros chistes de entender o referencia a lo que es el personaje de Lightyear, de Buzz. O sea, a ver, temo de repente. Yo lo que tengo entendido es que lo que vamos a ver es la historia, la serie de televisión que genera el juguete. Eso es lo que vamos a ver. Ya, es la serie de televisión que genera el juguete. Entonces, si bien hay referencias... Claro, sí, eso es el lado bueno, el lado choro. Pero temo que por otro lado va a estar todo el tiempo haciéndote guiño, así como ves. De aquí sale, bueno, obviamente, del infinito más allá, y de aquí salen un montón de cosas del juguete, ¿cachai? Entonces creo que de repente, y es lo que me pasa con Mundo Jurásico, que uno ve cómo están haciéndote el guiño evidente del revisionismo a que esto fue Parque Jurásico y nosotros también lo vimos y sabemos que tú lo viste y por eso claro, parece esto interesante. Como con la insistencia, ¿viste? Aquí está. Es como que casi te lo apuntan. Más que dejar avanzar la historia, de repente hacer demasiado hincapié en ese revisionismo. Y es lo que me da aprensión, pero yo no creo que lo vaya a dejar de ver tampoco. Bueno, no sé. Yo como decía de entrada, es un título, es una idea. Es una de esas ideas que a mí me pareció genial de entrada. Es como, sí. ¿Ya? Y lo otro, a diferencia tuya, yo tengo la esperanza de que simplemente se remitan a contar una historia de acción del espacio al estilo Disney de aventuras. Que es una cosa que curiosamente Disney no ha hecho hace mucho rato. Se centraron mucho en el tema de las princesas, que está bien.
¿ya? Pero hace rato que Disney nos da una serie de aventuras. Creo que retomaron el curso con las nuevas Pato Aventuras. Ahora vienen los nuevos Chip y Dale Rescatadores. Miren las tonteras de que estoy informado. Viene Chip y Dale los Rescatadores, que es una de las series Disney que a mí más me ha gustado en la historia. Chip y Dale Rescatadores me encantaba, junto con el pato Darkwing. Bueno, y no sé, Fernando, la semana pasada, yo me acordaba que habíamos conversado de que había otras series que se iban a lanzar en Disney, y una de las que estoy esperando, que también me llamó mucho la atención, que está anunciado también, viene la nueva serie live action, que no sé si va a ser en Disney o Fox, pero es con la marca Disney, de Depredador. Va a ser una serie de Depredador en el Estados Unidos pre-conquista. ¿Ya? Va a haber un indígena americano peleando contra el Depredador. Este como paquete de nuevas series está bien interesante. Pero yo creo que va a ser por Star. También, yo creo, pero es que sé que yo vi anuncios en Disney, junto con el de Buzz Lightyear, que volviendo al tema inicial de Buzz Lightyear, yo lo espero con ansias. Y no es broma, de verdad quiero ver esa me parece entretenida. Aparte que si lo hacen Bueno, pero esto es Pixar, por hacerte la aclaración. Esto es Pixar, no netamente Disney. Que claro, si quería irte en que uno es dueño del otro, pero igual remite diferencias temáticas que son notables, ¿no? Sigue habiendo una separación entre Pixar y Disney en el momento, en el tipo de historia que te plantean y las cosas que le interesa a uno y que le interesa a otro. Por ejemplo, yo ahora acabo de ver Red, que es muy Pixar, en cuanto al tema que te está planteando del modo en que te plantea el crecimiento de una niña. Y por otro lado estoy viendo Encanto. Ya no me acuerdo cómo se llama. Enchantress es otra que no se habla de Bruno. No. Pero Encanto es Pixar. Pero eso se nota que es Disney. Es Disney. No, pues Disney. Por eso voy. Y ahí veo la diferencia. Veo que Disney, aún modernizándose, aún tirando una historia un poquito más de estos tiempos, sigue siendo Disney, al fin y al cabo. Sigue habiendo ciertas cosas que tú reconoces y que no se le sale la muletilla de la cosa principesca, aunque no sea una princesa, pero igual empezáis a entender cierto lenguaje que tienen ahí, que en Pixar afortunadamente le siguen haciendo el quite, siento yo. Aún en Brave le hacen el quite. No, además esa. Y que por cierto sentí que Red es muy, muy Brave. ¿Sí? Sí, tiene unos paralelismos en el tipo de historia que te están contando, nuevamente la relación con la madre, las expectativas que se tienen sobre uno, las responsabilidades con las que tienes que cargar y cómo enfrentarla o hacerle el quite. Una con un lenguaje mucho más moderno y otra haciéndose eco de la fantasía heroica medieval. Y ambos influidos por la magia igual. De hecho, yo creo que son muy paralelos. De hecho, bueno, yo no he visto todavía Red, he visto solamente como los resúmenes y lo que me ha contado la Pía, nuestra sobrina, nuestra pseudo sobrina, me ha contado todo Red. En términos simples. De hecho, su perfil de Disney es Red. Lo sé porque yo soy el que les comparte la cuenta de Disney, entonces como, la Pía cambió su perfil. Sí, lo he visto. Okay. No. Bueno, y eso. No, porque estoy con otra cuenta, perdón. Sí, porque alguien más está tú estás con nuestro hermano, pues Manuel. Manuel te pasa Disney. Sí, yo tengo otra. Yo tengo una propia porque si no, no voy a compartirla con las niñas. Así que, bueno, volviendo al tema. Buzz Lightyear, me encantaría, ojalá que sea un pedazo como aparecen en los juguetes al inicio. Creo que esa personalidad es muy interesante cuando tú tienes un personaje así, si lo tomas para el lado cómico, obviamente, no si lo tomas para el lado serio. Pero por lo mismo, yo estoy esperando que le metan como que se involucren en la personalidad de ese personaje original, el boss del primer momento del Toy Story, en donde era un pedante que se creía todo, que se creía perfecto, que podía hacerlo y lo hacía. Me encanta esa cuestión del personaje en sí mismo. Me gusta cuando se toma un personaje así y lo hacen como gracioso, que es lo que yo creo que se hizo con el caso específico de Buzz Lightyear. Pero eso. ¿Fecha de estreno entonces? ¿Cuándo es, Francisco? ¿Fecha de estreno? No es muy mal. Yo siempre pregunto eso porque... Pero creo que es luego. Pero parece mitad de año, ¿no? Vamos a revisarlo. Sí, al final de cuentas, para eso existe
Estoy pensando en el primer Marvel si está. El primer Marvel, el primer tráiler si está más pendiente de eso. 17 de junio, el 22 está pronosticado, no, anunciado el estreno, mira. 17 de junio. O sea, un mes y semanas. Eso. Fernando, tú decías que tenías otra noticia. Fernando apagó su micrófono. Algo pasó. No me di cuenta que apagó el micrófono. Y vamos a notar que Fernando. Bueno, si no vuelve, como dije, vi varios trailers. Vi el de Thor Love and Thunder. Está entretenido. 5 la beta cómica, claramente. Ahora este se estrenó hace rato ya, así que yo creo que no estoy hablando de nada nuevo. Pero yo no lo había visto. Así que así como hace rato no, yo diría 2 semanas. Tiene el tráiler de Love and Thunder. Sí, semana y fracción. En redes sociales está bien. Sí, semana y fracción. A todo reventar. No está bueno. Tú decías, Fernando, que tenías otra noticia. Justo te habíamos invocado y no estaba. Sí. Cuenta. Sí, lo que pasa es que era una noticia que lo habíamos comentado al pasar. Debido a que en Netflix cerró su estudio de animación. Uh-huh. Lamentablemente nos vamos a quedar sin la adaptación animada de Bone, entre otros proyectos. Sí, pena. Creo que curiosamente lo habíamos conversado cuando hicimos el monográfico de Bone, que iba a salir una serie en Netflix. Lo habíamos conversado. Una lástima. Porque yo acababa de ver una entrevista a Jeff Smith y él estaba contando eso. Era una entrevista que cuando hicimos el programa, no sé, tenía una semana. Era como muy reciente que él contaba la noticia. Y también entusiasmado. Bueno, eso porque Netflix cerró su división de animación. Por los resultados que ha tenido, porque ha tenido ha tenido estas decisiones que le han hecho bajar los suscriptores, bajas de ingresos. Pero tampoco implica que esté tan muerto el producto, diría yo, porque ya hemos visto otras veces que se trasladan de una compañía a otra. Pero no sé si habrá alguna que manifieste ganas de agarrar Bone. A lo más podría ser HBO, creo yo. Tal vez Amazon, pero nadie ha dicho que yo. Así que por ahora el proyecto murió. Y es lamentable porque es una obra de la que hablamos en su momento y es súper interesante. Y iba a ser muy interesante que la adaptaran, que la transformaran en un medio nuevo. Sí, en un cartoon. En un medio nuevo. Iba a ser súper interesante eso. Y aquí quedó. Estas cosas pasan. Y además que Bone es súper adaptable. Uno cuando lo lee siente que, no sé, lo que se siente como viendo los pitufos prácticamente, que el salto de un medio a otro no es muy largo, tiene un tipo de narración que lo comentamos también en su momento que te da esa sensación de movimiento y de ritmo como para verlo en animación. Así que es una lástima nomás no verlo cobrar vida. Bueno, eso pasa. Pronto, porque como tú dices... Sí, es que es el tema. Puede ser que alguien lo tome, porque además eso ya estaba con preproducción también, lo típico. Era un proyecto aprobado y estaba en producción ya. Pero como dijimos, es un tema que Netflix cerró su división de animación. Y estas son cosas que pasan. Así son los negocios. Los números mandan. Es lo que hay. No hay de otra. Ya, Fernando, ¿otra noticia? Creo que había otra cosa que conversamos o no en la semana. No me acuerdo. Estaba un poco ocupado, entonces no estaba muy metido. Sí, bueno, ya hablamos de lo de... sí, pero hablamos sí, dos cosas relacionadas con el mundo del cómic, obviamente. Uh-huh. Tenemos que DC Comics espera celebrar u homenajear a nuestro autor favorito, George Pérez, con una fantástica e increíble splash page con todos los personajes que han sido co-creados o en proyectos donde ha trabajado don George Pérez. Esta splash page es un layout que hizo Dan Jurgens y que tiene distribuido a diferentes artistas del mundo del cómic. Estamos hablando desde José Luis García López, Todd McFarlane, Jim Lee, Alex Ross y otros de esa categoría que están involucrados en este splash page que va a homenajear y celebrar, esperemos, el cumpleaños de don George Pérez en junio.
Eso es por un lado. Y también relacionado con el mismo tema, en Avengers número 55, publicado este miércoles, en la hoja final, también homenajean a don George Pérez con una página que es parte de uno de sus trabajos de Los Vengadores, cuando estuvo con Karl Basiek, donde dice bien claro: una vez Vengador, siempre será Vengador, y todo alzando la copa, como un homenaje a él. Muy bonito de todo, un bonito detalle. Eso es lo que tenemos por lo menos ahí, que me acuerdo. Y sí, hay otra noticia, que no sé cómo será el traje de Spider-Man hecho con ampolletas, gracias a que Sí. los auspicios de Norman Osborn, en los próximos números de Amazing Spider-Man, que podrán ver dibujados por una leyenda y de la escuela, de la familia, más que nada, que es don John Romita Jr. Bueno, hay que darle un poco de contexto. Pasa que esta semana se anunció que va a haber un nuevo traje de Spider-Man y que es un traje que en teoría fue diseñado por uno de sus enemigos. Lo postearon en el chat de nuestro podcast, lo posteó Fernando, ¿cierto? Tú lo posteaste. Así que yes. Y yo puse, me pareció bonito, es como, pero automáticamente saltaron las voces en nuestro chat diciendo, no, es una porquería. No sé, opinable. Mira, no sé si es tan porquería, pero es que ¿cuánto es? ¿El enemigo de tu enemigo es tu amigo? Sí, una cosa así. O ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. No, como esa es otra. El enemigo de tu enemigo es tu amigo es una frase que lo hizo un príncipe árabe, que justamente lo mataron sus amigos. Pero no vamos a entrar en esos detalles de la historia. No, es que lo que pasa es que justamente esas dos frases, esa y la que te digo yo, que mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca, se la dice Madame Web a Spider-Man en la serie animada cuando tiene que pedirle ayuda a Venom para vencer al villano de uno de los episodios. Ojo. Así que se viene un traje ampolletísticamente arácnido, ya lo saben, en los próximos números de Amazing Spider-Man edición gringa. Espérenlo por lo menos de aquí a diciembre en edición española, si es que. Y la última noticia que me acuerdo que salió, que están todos, que ya sabemos que es canon, en Flash 781 ya sabemos que Flushman es un nombre canon en el universo DC. Sí. Ya lo sabes, Argentina ha sido homenajeada a Editorial Perfil. Andrés Acorsi, a ti te digo, ya lo sabes, Flushman es parte del universo DC. Sí. Bueno, ahí no hay mucho que comentar. No sé, supongo yo que nuestros auditores conocerán la historia, los que no, en términos muy simples. Cuando Perfil publicaba Flash en Argentina, los derechos de la palabra Flash para publicaciones la tenía una revista de no sé qué y no pudieron usarlo. Entonces Perfil decidió, en vez de entrar en una batalla o discusión económica, decidió simplemente vamos a tirarnos con una variación del nombre y le puso Flushman a Flash y eso. fin de la historia. Y por otro lado ahora estamos con... Dime. No, que la gracia es que, o el chiste de esto es que en inglés Flushman, hacer tu fluch, Waterman, cuando tiras la cadena del baño. Waterman, claro, WC Man, Basinica Man. Entonces, por eso la extrañeza que causa en la viñeta que uno ve el personaje cuando lo queda mirando al niño que le dice hola Flushman. Claro. Que se lo hizo así en castellano. Claro, porque es un chico argentino. Bueno, esto obviamente es influencia de los autores argentinos que en este momento están en Flash. No se puede entender de otra forma. No es un nombre que nosotros los fanáticos de los cómics en esa época dijéramos, oh, qué buena idea, qué bien suena. No. De hecho, se costó un rato averiguar por qué le ponían Flushman. En Chile no se sabía. Llegaba a la revista y no teníamos idea por qué demonios le pusieron Flushman. Después, de hecho creo que es... De hecho, yo ni siquiera sabía si era realmente Flash en lo que estaban vendiendo. Porque más encima... Yo pensaba que incluso era como la copia... Porque más encima era Wally. Y nosotros no sabíamos que había cambiado de Barry Allen a Wally. Entonces te decían que era Wally West y se llamaba Flushman y era como que estamos leyendo. Y para peor, era la época que llega la JLA de América, la de Matty C. Giffen, que era la que estaba hecha en tono cómico. Entonces de repente uno pensaba, tal vez todo esto es una gran broma. Por eso se llama Wally y por eso es Flushman y no entendíamos en esa época. De hecho, creo que si lo piensan, dime. Flushman la hacía corta. Gracias.
Bueno, de hecho creo que subimos todo el rollo después de que cerró perfil incluso. Sí. Me atrevería a decir que subimos todo el rollo del nombre y la marca cuando ya el perfil había cerrado. O sea, ya se habían comprado los cómics que se habían comprado. Como sea. Oye, Rodrigo, ¿cómo has desaprovechado las capacidades de tu ¿Por nueva qué? maquinita? Fernando te la acaba de dejar votando para el Pero es botoncito que ya te y tú dije, no le diste. en online todavía Sí, pues no sé cómo ¿para hacerlo. qué tenemos la maquinita famosa de radio? ¿Pa' qué, de radio. Les recuerdo que hoy día íbamos a grabar en presencial y no pudimos, porque soy contacto estrecho COVID, así que hasta el lunes estoy en casa. Estos son los efectos del COVID. No olvides lo que hacen Sí. tus maquinitas. Bueno, Sí. eso, íbamos a grabar en vivo y iba a ser diferente, pero no fue. Así es la vida. Bueno, hay otra Es lo cosa. que hay. A todo esto no teníamos noticias, llevamos 20 minutos hablando de noticias. Así que, Las telechácharas se acabaron. Sí, Sigamos con el tema central del día de hoy. bueno. El What the fuck. Bueno, para los que leyeron el título del capítulo, hoy día toca Wildcat de Alan Moore. Es una obra que yo puse en la lista hace mucho rato que venía insistiendo que la hiciéramos porque es, creo que es la demostración de 3 cosas sobre Alan Moore. 1, que Alan Moore puede tomar una idea mala, darle una vuelta, un giro y generarte un excelente concepto. 2, que cuando Alan Moore se involucra en un proyecto, aunque no sea propio, el tipo le mete, lo que se dice en España, le mete caña, le mete, no sé, ganas al proyecto y puede sacar muy buenas historias. Y 3, que cuando... bueno, y que eso le genera... Bueno, son 4 cosas entonces. 3, que tiene un sentido del humor bastante curioso, que cuando tú lo entiendes de verdad es muy divertido. Y la 4, que cuando se aburre, se le nota. Cuando hace las pegas por la plata, se le nota mucho a Alan Moore. Porque aquí se nota mucho cuando decae la imaginación de Moore. Eso, por eso yo lo insistía. Es una historia, o sea, este es un tomo recopilatorio y el arco, entre comillas, el arco, en realidad la participación de Alan Moore en Wildcats de Jim Lee consta de 14 números y un relato corto que está en el aniversario del número 50, ¿era? De Wildcats. Sí, es el cierre Claro. al trabajo de Moore en Wildcats. Pero que pasó un tiempo, o sea, fueron unos meses, Moore había terminado de trabajar en Wildcats, pasaron unos meses, hizo este número aniversario, se pidió a diferentes autores que participaran, y él participó con una historia corta que más encima es dibujada de forma muy curiosa. Eso. Y antes de empezar necesitamos un poquito de contexto, porque la historia parte ya andando, en términos muy simples. Ya hablamos en su momento de Wildcats. Wildcats era el grupo de operaciones encubiertas creado por Jim Lee para Wildstorm. Era el sello, la editorial de Jim Lee, que básicamente era un concepto que no tenía nada nuevo, que tampoco eso está mal, ya lo hemos hablado más de una vez, tener conceptos usados no está mal, pero a poco andar se nota que esta cosa cojea. La referencia es muy cercana, ¿no? Porque cuando estos se arrancaron de Marvel, huyeron con su cama y petaca, como que cada uno no huyó con mucha originalidad, sino que huyó con lo que estaba haciendo en Marvel para tratar de replicarlo en su nueva editorial. Y esto fue como, al menos yo siempre lo entendí así, Wildcats era X-Men netamente. Tú ves los personajes uno a uno y ves el remedio de lo que estaban haciendo en X-Men. Entonces así que era como evidente que te ibas a quedar pronto sin ideas muy claras o muy frescas que ofrecer. Bueno, la misma historia de Image lo cuenta. O sea, Image en pre-orders, en lo que uno compra previamente, para la redundancia, les ganaba a DC y Marvel en conjunto. Y nunca se cumplió. Porque nunca pudieron cumplir ni con las fechas de entrega, ni con el volumen de entrega prometido, salvo los números 1, el resto de los capítulos fueron bajando gravemente en ventas. Y eso era básicamente porque estamos hablando de un grupo de gente inexperta que no tenía por qué saber cómo llevar adelante el negocio. Ellos sabían dibujar, eran dibujantes, y se tiraron con un proyecto que casi se les va al garete al cabo de 3 años. Y bueno, nada, teníamos este grupo
en términos simples, el grupo, los Wildcats eran un grupo, habían dos especies en la Tierra peleando, que eran los Daemonitas y los Cherubins. Los Cherubins eran los buenos, los Daemonitas eran los malos. Era una pelea espacial que a mí siempre me recordó mucho a los Transformers, a los Decepticons con los Autobots, porque las grandes naves espaciales de estas dos razas luchan en el espacio, se lastiman una a otra las naves espaciales y caen en la Tierra. Esto fue hace miles de años, y a partir de ese momento los Daemonitas y los Cherubins se estuvieron dando vueltas en la Tierra mucho tiempo, interactuando con los seres humanos, generando diferentes cosas. Los Daemonitas generaban las guerras, los Cherubins inspiraban a la humanidad y les daban, luchaban por ellos contra los malos, fueron parte del progreso de la humanidad, los Cherubins. Y de a poco hubo Cherubins que se mezclaron con humanos, Daemonitas que se mezclaron con humanos, y empezaron a aparecer híbridos, o sea, mestizos. Y en términos muy simples, llegamos a este punto de la historia en donde tú tienes un equipo que es los Wildcats originales, que son Spartan, Zealot, Voodoo, Grifter, Maul, Warblade, Void y Loremp. Antes que avancen más. Sí, lo que pasa es que llega después Majestic, o sea, aparece también Majestic. Dale. Dime. No, es que los términos Daemonita, que viene de Sí. Daemonion, que yo me imagino que en una de esas lo pueden haber comentado la primera vez que hablaron, pero yo Dale, no estaba ahí, así que dale. para mí no. Que viene de un término griego para definir un cierto personaje que hace una conexión entre los dioses y los mortales. Y los querubines, que de un término más viejo todavía, es babilónico, que también habla de definición de espíritu, es simplemente las representaciones de lo que eventualmente va a ser el bien y el mal, porque en un comienzo demonio o daemonion no era necesariamente algo malo, y eventualmente la cultura cristiana, judeocristiana, es que se agarra como demonio y la representación del mal, y el querubín como uno de las casas celestiales. Claro, uno de los círculos de ángeles. Bueno, nada, esta pelea... a ver, el equipo original de los Wildcats está inspirado, como bien decía Francisco, en personajes que ya conocemos. O sea, de hecho, Spartan, que es un cyborg, es un ser sintético que tiene una conciencia que se puede transmitir de un cuerpo a otro, porque tiene como un disco duro que tú podías pasar de un personaje a otro. Está inspirado mucho en Cíclope, es el líder del equipo, es súper buena persona, es inspirador, pero es sintético. Zealot, que también tiene un nombre diferente porque es Sana. Zealot es un nombre terrícola, por decirlo de cierta forma, no sé por qué, pero está inspirada en Electra de Frank Miller, está inspirada en Electra, en como todas las mujeres guerreras de los X-Men. Voodoo, que era Priscila. Voodoo, que era Priscila. De hecho, ya, por ejemplo, Voodoo es una mestiza, es de una mezcla de demonita, tiene un ancestro de demonita en su árbol genealógico, y el resto son humanos, y ella tiene la habilidad de ver a los demonitas, porque los demonitas, una de las facultades que tenían era que se podían disfrazar de humanos, ¿ya? Y Grifter es una mezcla de un montón de cosas, pero específicamente de Gambito, ya lo hemos conversado. Es antiguo miembro de los Team 7, que es uno de los equipos que tenía Image. Es un francotirador que siempre que estamos hablando de seres superpoderosos, tener un francotirador, un tipo que dispara, es como que curioso poder, pero bueno. Maul yo creo que una de las representaciones más interesantes está inspirado en Hulk. Es un ser que mientras más crece, más tonto se vuelve, mientras más pequeño, más inteligente es, y puede aumentar su volumen varias veces, y por lo tanto es una mezcla entre Hulk, el hombre gigante, etc. Después tenemos perdón. Después tenemos a Warblade, que es mitad humano y querubín, que tiene la capacidad de modificar su cuerpo porque él es un arma humana, un arma andante. Void, que es un ser sintético también, que había sido una antigua cosmonauta rusa, una cosmonauta rusa, Adriana Tereshkova, y que en su momento se cruzó con la Void original y termina transformada como la portadora del poder de Void, que es una especie de ser sintético que tiene capacidades telepáticas, de teleportación, precognición, bastante curiosa. Y Lord Emp, que también es conocido como Jacob Marlowe, que es el personaje más raro de toda la serie. ¿Por qué? Porque no tiene especialmente poderes, es inmortal, como Zealot, es un Lord de la Guerra,
igual que Majestic perdón, es un Lord de la Guerra. Es de muy baja estatura y perdió la memoria. Y cuando parte los Wildcats, la forma en que parte los Wildcats es con despertándolo a él, entre comillas, haciéndole recordar que él es Jacob Marlowe y que es dueño de una empresa, y resulta que después él descubre que es un querubín, es un Lord de la Guerra, pero no se acuerda de su época de Lord de la Guerra. No sé, el peor personaje de toda la serie. Y finalmente está Majestic, que está hablando de la serie original, de los personajes originales, que también es ya conocido como Lord Magestros. Y su nombre como código es Majestic, que está inspirado en Superman. Dime. ¿Qué significa que sea Lord de la Guerra, además Buen que punto. de ir a la ceremonia en frac? No se sabía. Porque nunca te dio mucho lore Jim Lee con todo el tema. En términos simples, se entendía que un Lord de la Guerra era como uno de los líderes de los Querubins. ¿Ya? Pues se entiende que los Querubins tenían estratos, y él era un Lord de la Guerra, o sea, un caballero de guerra, porque además estaban las codas, que son una especie como de brujas guerreras a las que pertenecía Silot, ¿ya? Y las Koda no eran lores de la guerra, sino que funcionaban de otra forma, tenían un concepto más religioso, entre comillas. Pero la verdad, al principio, era un lord de la guerra. Fin. Toda esta información la estoy leyendo, La ¿cierto? estoy leyendo, en este punto sí, porque la tengo anotada. Ah, ya, No, menos sí. mal. Me preocupaba que hubieras almacenado toda esa cantidad de información. La tengo anotada aquí porque, nada, son muchos nombres y todo. Bueno, el equipo se enfrenta con los demonitas. Los demonitas son muy intercambiables. Había uno que era Hellstorm, no me acuerdo cuántito, si era Hellstorm o Hellhead. El tema es que llega un punto, y el autor anterior al que lo tome a la Moore decide terminar con la guerra. Y dice, ¿sabes qué? Esta cuestión ya no va para más como argumento porque ya no tiene sentido. Y en una macro saga que entrecruza muchos personajes de Wildstorm, que estaban Stormwatch, estaban los Wildcats, estaban los Team, me acuerdo que estaba Team 7, creo, si mal no recuerdo, y hacen una macro saga y terminan con la guerra Querubins y Daemonitas, y aparece como que este equipo original, salvo Majestic, muere. Corte, y entramos con la etapa de Alan Moore. ¿Y qué es lo que te hace Alan Moore? Alan Moore te dice, no se murieron. Lo que pasó fue que Me estás haciendo un spoiler de lo que acabo de leer. bueno, Lo único que había leído y me mataste. bueno, lo siento. Y resulta que no se muere. Resulta que Alan Moore toma el concepto. Este autor anterior, que se me acaba de olvidar el nombre, pero el autor anterior decide terminar con la guerra. Perfecto. Jim Robinson, gracias. Eso, Robinson. Robinson decide terminar con la guerra haciendo como una especie de cierre etapa, que es lo mejor que uno puede hacer en este concepto, sobre todo si uno considera que el concepto de la pelea entre Daemonitas y Querubins ya estaba bien agotado, ya no daba para más, no tenía mucho sentido en términos que de entrada no tenía mucha carne ese argumento y ya lo habían agotado. Entonces termina con la guerra, llega Moore y dice, ok, ¿sabes qué? Aquí yo creo que es donde Moore demuestra una de sus habilidades, que es empaparse de lo que está escribiendo. Claramente Moore leyó todo lo anterior, que tampoco era tanto, pero lo leyó todo y entendió el lore que tenían los Wildcats. Entonces lo que hace es que este equipo que supuestamente había muerto en el espacio, no muere en el espacio, sino que mediante conveniencias argumentales lograron reparar la nave Querubins, y la nave Querubins sale disparada hacia Kera, que es el planeta original de los Querubins. Y por su parte, el segundo equipo queda en la Tierra, asumiendo de que sus compañeros habían muerto. Y aquí divide la historia en dos ramas. Una que es la rama de vamos a Kera, y la otra es la rama de nos quedamos en la Tierra. ¿Ya? En la Tierra se quedó específicamente Majestic y Samant, que Samant originalmente aparecía que era la hermana de Silot, la que está inspirada en Electra. Y ellos se quedan sin nada. O sea, quedan ellos dos y dicen que vamos a reformar los Wildcats y empiezan a reclutar gente. Y aquí es donde ocurre una de las escenas más graciosas, para mi gusto, del comienzo, porque todo esto comienza con la historia andando. Es como pasaron meses, Moore no te hace mucha explicación, dice, partimos, se acabó. Y a través de la conversación de los personajes te van contando diferentes cosas que van pasando. Y aquí viene una de las cosas más entretenidas de esta historia de Alan Moore, como en la página 3, creo. En una especie de raconto, te empieza a contar este personaje que es justamente Samant, la hermana de Silot, te empieza a contar cómo pretendió reclutar gente para los nuevos Wildcats.
Y curiosamente va a hablar con todos los otros personajes, no solamente de Wildstorm, sino también de Image, en una secuencia que a mí me entretuvo mucho. No sé, por ejemplo, fue a Stormwatch, conversó con uno de los Gen 13, ¿ya? Y todos le dijeron que no, porque ahora los Wildcats pasaban a ser una agrupación inferior y por lo tanto no estaban interesados en participar en ello. A mí el primer número me gusta mucho, me parece muy divertido. Vuelvo a reiterar, demuestra cómo Alan Moore tiene esta capacidad de empaparse, tomar los conceptos y darle una vuelta. No sé, Fernando, he hablado mucho. Ya que tú leíste esto y lamentablemente mi hermano no, cuéntame tu opinión. What the fuck? Acabo de leer lo que tú estabas Ya. comentando. Bueno, Y sí, es muy divertida de la hecho sí es muy secuencia. divertido. Demuestra que tiene sentido el humor. Dale. Y la gracia es que son siluetas y aparece Savage Dragon Sí. en una viñeta y ella le dice que no tiene seguro de salud Sí, tal cual. porque acuérdense que Savage Sí. Dragon trabaja en la policía Sí. en el universo de Image. Ujú. Después habla con Grunch, que era de Gen 13, que curiosamente es Justamente. el único personaje interesante de Gen 13. y, ¿Qué tenéis contra Fairchild? ¿Ah? y también habla con Backslash, que no sé si te acuerdas de ese personaje, que está muy Sí, gráficamente- Backlash, sí. era gráficamente muy, muy, muy bonito, pero las historias tenían menos carne. Bueno, dale Fernando, ataca con los conceptos que quieras rendir. Mira, bueno, Savant, hay un giro en él, pero no podemos adelantarlo todavía. Pero hay un giro que se cuenta dentro de los números posteriores. Sí, pero son Me recordó el diseño un poquito a Júbilo. ¿Ah? El diseño de Savant me recuerda mucho a Júbilo y si se dan cuenta, todos tienen que ser como chaquetas grandes. Pero en este momento, en ese número, en la operación reclutamiento que tiene Majestos junto con Savant. ¿A quién diablos vamos a contratar para armar de nuevo los Wildcats? Pues si Majestos es como la deuda que él tiene ante los supuestamente muertos compañeros de combate. Y más encima porque tiene una responsabilidad sabiendo que Savant hasta ese momento es conocida como la hermana de la nunca bien ponderada Silot. Koda Salot. Silot. El nombre, Salot. Ujú. Es todo un hueveo, sí. Vemos que Moore, yo creo que se acomoda un poco a los personajes, los trata de hacer propios. Trata de darle voy a hablar un poco en lo general, no solamente de este número. Trata de darle personalidad. ¿No te pareció? Porque creo que ¿No te pareció que Moore se estaba burlando de lo que habían hecho hasta ahora? De decir, sí, ¿sabes y qué? yo Esto creo no que, tiene nada. mira, es una burla dentro de una burla, porque el gallo se burla tanto del concepto del tipo de superhéroes que plantea Image, ¿cachai? Como que él más encima sabe que esta weá es una copia mal hecha o influenciada de otras editoriales, ¿cachai? Entonces se da cuenta que con esta mierda yo puedo hacer algo. Y voy a enseñarle a esta gente, a hacerle una cátedra de cómo se tiene que escribir un cómic de superhéroes, a pesar de que yo no conozco bien ese universo. A mí me dijeron, estos son los personajes con los que tenéis que trabajar, ayúdanos a salvar el título, por favor. Ya el amor llega, ya, ok, yo te lo hago. Mira, 2 cucharadas a la papa y toma. De hecho, están así, dame un segundo. De hecho, están así que llega y parte de la historia nomás. Dale, Francisco. No, es que si bien yo, por culpa tuya, no pude leer este yo te cómic, mandé todo. puedo decir que sí conozco Wildcats de antes. En su momento me los prestaron y yo creo que me pasó lo mismo que con lo que estaba intentando leer antes, que se te hace, o se me hizo como cuesta arriba y de verdad yo pensaba me preguntaba cómo la gente en su momento pudo leer esto o por qué tú me estabas haciendo leer eso. Y una de las cosas que notaba es la falta de distancia de la narración con los personajes. A lo que me refiero es que toda narración requiere que uno como narrador
se separe del personaje. Los Wildcats eran, mi sensación es una historia que se tomaba demasiado en serio a sí misma, olvidando que son un cómic de superhéroes, olvidando un poco lo que se siente la realidad del mundo. Si bien lo superheroico tiende a negar toda la realidad, es imposible hacer algo que la obvie por completo, y necesitas de esa realidad para hacerte dar cuenta que tu papel en el mundo apunta a algo, apunta a exagerar algo, a exagerar la violencia, a exagerar la acción, a exagerar lo que quiera, la hormona, la masculinidad y todo lo que Wildcat exageraba. El problema de ellos es que lo hacían sin humor, siento yo. No se reían mucho de sí mismos. Y en lo que he alcanzado a leer ahora de Moore, eso está al tiro de un comienzo. Esa distancia con tus personajes está. Entonces tú puedes ver la mirada del autor sobre el mismo personaje que está hablando. No evidentemente todo el tiempo, pero al menos, como te digo, hay una instancia de reírse del personaje, o de que el personaje te permita a ti mismo también reírte. Porque la saga previa a esto, la verdad es que una seriedad de la secuencia de acción eterna que se hace demasiado ominosa y se hace demasiado aburrida al final. ¿Ya? El tratar de darte acción todo el tiempo puede ser tan monótono y tan fome como el no darte nada de acción. Fernando, sigue con tu concepto, por fin. Mira, el Wildcats en este punto, como digo, o sea, le pasan el material en bruto, porque bien bruto, el material de Amor, casi no quiere decir que James Robinson no haya querido también de manera inteligente, si en realidad esta lucha eterna que quieren dar no va a dar no son X-Men, chicos, no son X-Men, tenemos que cortarla acá, porque ya no sabemos qué voy a inventar. Hagamos un evento de todos los títulos y cortemos acá. Oye, Alan, vente para acá, arreglame esta weadita, y eso es lo que hace. Tiene razón Francisco en el sentido de que ellos son como muy en el asunto muy grim gritty, hay demasiado, de hecho, como todo este run de Alan Moore tiene diferentes dibujantes. Hay creo, no sé cuál es el número en que hay 3 dibujantes por un puro número. Sí, me dio vergüenza. Pero solamente lo hacen porque tienen que cumplir el plazo, si una weá tan simple. El 5. El tema está en que tiene todos esos códigos de postura superheroica, están en todos los números. Sí. Porque tenemos a Travis Charest, que en ese momento el compadre es muy todavía muy clon de Jim Lee, todavía no tiene una identidad como dibujante, todavía trata de emular demasiado a Jim Lee en cuanto a las poses, en cuanto a la forma de narrar la historia, porque él más adelante sigue trabajando en Wildcats, pero ya con el guionista Joe Casey, cuando tiene el volumen, no me acuerdo si el 2 o el 3, y ahí el tipo ya ahí se libera, saca todo lo que puede de talento, lo hace, pero el tipo es flojo. El tipo, por eso que no tiene una continuidad dentro de estos números con Alan Moore, porque el tipo no está acostumbrado a cumplir plazos. ¿Sí? Entonces, su arte es muy detallista, al principio, como dije, muy copia de Jim Lee, pero después el tipo, si tú lo comparas el trabajo que tiene ahí con los números que vienen más adelante, cuando están en Kera, un número, no me acuerdo cuál sería, el número que solamente la historia principal es de Spartan, y la historia final que cierra en el especial del número 50, tú ves que el gallo avanzó, pero en el 50, un gran salto artístico. En el 50 no se parece el dibujo a lo que está aquí. No nada, se parece. Nada. De hecho el del 50 es el estilo que él mantiene cuando él trabaja en Wildcats con Joe Casey. El compadre da un salto pero fenomenal en su estilo. El trabajo de las texturas, de los rostros. Piensen que Wildcats estaba en su momento tan popular que él fue uno de los responsables de uno de los números con el crossover de X-Men. Sí. Que justamente el número que es con
que es la Segunda Guerra Mundial, que tenía Wolverine y tenía Salot. Sí, esos capítulos son muy buenos, o sea, esos números son muy buenos, de verdad. Bueno, pero bueno, a ver, yo quiero insistir, sé que esto es como redundar un poco en lo que ya hemos conversado hasta ahora, pero de verdad Moore aquí demuestra mucho sentido del humor. O sea, básicamente los personajes dicen, pero si somos... O sea, ¿por qué Majestic y Samant deciden reorganizar el equipo? Claro, en teoría, desde la perspectiva del guión, porque habían muerto sus compañeros y ellos tenían que seguir con la lucha. Pero ya le habían ganado los demonistas. Entonces esto se vuelve una especie como lucha contra los criminales normales entre comillas, normales de este mundo. Y en varias partes más adelante empieza el cuestionamiento de aquí hay mucho pijama, hay mucha gente con capa, hay muchos colores. No tiene mucho sentido. Pero bueno, aquí estamos y hay que hacerlo. Es como, si no hacemos esto, ¿qué vamos a hacer? Y es un cuestionamiento que los mismos personajes tienen. Es como, bueno, si no podemos hacer esto, ¿qué haríamos? Nos estaríamos perdidos. Que de hecho, en un momento viene este cuestionamiento un poco más adelante. Bueno, en este primer número, estos nuevos Wildcats descubren que no los pescan porque son lo que quedó del raspado de la olla de los Wildcats originales, a pesar de que esté Majestic, que Majestic es un personaje que es súper importante en este universo porque es el Superman de este universo. Pero al final de cuentas deciden como reclutar a los rechazados y reclutan a Condición Roja, que es Match Catch, que es el hermano de Grifter, el hermano menor, que también es un francotirador con habilidades de tiro, en puntería, etcétera. Pero peca. Sí, pero mira, es la copia del hermano, fin. Es Grifter, pero no sin ser Grifter. ¿Qué le quieres decir a Francisco ahí? ¿Qué le quieres decir? ¿Le agarraste un mensaje subliminal ahí? No, yo no dije nada. No puede ser, po. Son hermanos, po. ¿Cómo la cuestión? Después... Bueno, de eso se trata ser después, hermano. creo que han notado que Tao es el personaje más raro de toda la serie, porque está en una prisión, en una especie de tubo verde, lo están estudiando. ¿Y cuál es el poder que tiene? Ninguno. ¿Y por qué está aquí? No, es que es peligroso, porque es una entidad artificial también. Y es peligroso. Y le preguntan a como el científico que lo está estudiando, ¿y qué hace? Mayormente irritarme, le dice el científico. Como... Sí, porque fue creado genéticamente, entonces es como un Brainiac, sí, de cierta manera. Tao significa Tactical Organism, no, Tactical Augmented Organism, o sea, organismo tácticamente aumentado. Así que es. No dice nada. ¿Ya? Pero él es un resultado de un experimento inteligente. Claro, es súper inteligente. Esa es la gracia que tiene Tao. Y según todo el mundo. Made in. ¿Qué? Disculpa, y es Made in Alan Moore, porque ese es uno de los personajes que él crea para la serie. Que él crea para la serie. Y también crea a Lady Tron, que es Maxine Manchester, que también es de Moore. De hecho, tiene una pinta inglesa, una panqueta inglesa metida en Estados Unidos, en California. Lady Tron básicamente es una mujer cibernéticamente potenciada y que cumple misiones de mercenaria robando cosas. Y la capturan básicamente para incorporar al equipo y lo hacen de una forma bastante tétrica, que es que, bueno, eso va más adelante pero lo voy a contar igual. La meten en una especie como de máquina de realidad artificial en donde ella va tratando de escapar y cada vez que escapa tratan de conversar con ella y al escapar va matando gente. Con eso logran condicionarla para que se vuelva parte del equipo, ¿ya? Porque cada uno de estos sueños que ella tiene son muy rápidos, entonces le pueden dar diferentes simulaciones rápidamente para lograr comunicarse con ella y lograr que se incorpore al equipo, logrando generar en ella empatía y todo lo demás hacia el equipo. Que curiosamente la máquina fue diseñada por Tao, que eso ya te debería decir como, oye, despierten un poco, el personaje es nuevo y está inventando máquinas para reprogramar gente. Ya nadie le hace nada, pero bueno. Eso fue el primer capítulo. El primer capítulo es muy chistoso, de verdad. Yo considero que es una de las cosas más graciosas que está en toda esta serie, a pesar de que hay otros chistes más adelante, pero eso es de los más graciosos. En el capítulo 2 nos muestran de que, oh sorpresa, resulta que no están muertos. La nave, me refiero a los Cherubins que habíamos conversado, esta nave que es Cherubin va directo a Kera y simplemente está programada para eso. Y ellos están muy emocionados porque los Cherubins y los Demonitas habían quedado atrapados en la Tierra. No podían devolverse. Cuando pasa todo este fenómeno que al final de cuentas es bien conveniente. No se explica bien cómo ocurrió, pero en términos muy simples, como que logran unificar las dos naves, la de los Demonitas y lo de los Cherubins, y gracias a eso la nave de Cherubins logra despertar y sale disparada hacia Kera.
Y durante todo el viaje están súper emocionados los que son queranos nativos, que son Silot y Lord Emp, porque ellos nacieron en Kera. Los dos personajes tienen miles de años, ¿ya? Los otros personajes como Voodoo nació en la Tierra porque es de hecho una mestiza, igual que Warblade. Y no sé qué chiste tiene Maul, porque Maul también es querubín, pero bueno, no se sabe en este punto, pero también es querubín, pero es diferente, es morado, no es como los dos que parecen humanos, ¿ya? Y Maul, no me acuerdo por qué era que no era parte de... No había partido en la nave original, no venía de Kera directamente, entonces no recuerda cómo es que era. Creo que es un mestizo, de hecho, me parece que es mestizo. Sí, es un mestizo. Es un mestizo, entonces él nació en la Tierra, Bueno. Sí, los tres son Warblade, Claro. Voodoo y Gold son mestizos. Son mestizos. El tema es que... de hecho, cuando llegan a Kera, una de las cosas importantes es que ahí cachamos que existen diferentes castas. Sí, bueno, aquí viene una broma, no es una broma, es un concepto que a mí me quedó claro, no sé si a ti, Fernando, que tú lo leíste, es que cuando llegan a Kera, bueno, llega la nave espacial, esta nave espacial de los Kerubins, tienen diferentes conversaciones adentro sobre cómo va a ser y todo el asunto. Llegan a Kera y Kera está en la flor de su esplendor. Ellos estaban preocupados porque no sabían cómo había transcurrido la guerra, me refiero a Silot y Lord Emp. Bueno, los demás tampoco sabían, porque entonces estaban preocupados, pero al momento de llegar se dan cuenta de que es el paraíso. Está todo ok y los están esperando. Es como que aterriza la nave y todos, oh, qué bueno que llegaron, aplausos. Y automáticamente lo que hace Moore es sacarte a dos personajes. Te saca a Lord Emp, que como yo dije, Jack Marlowe es uno de los personajes menos útiles de toda la serie. Moore derechamente lo pesca, lo sube a un auto y se lo llevan. Porque él va a una de las fincas de los Lords de la Guerra de los Kerubins. Él pertenece a una secta, por decirlo de cierta forma. Y por su parte a Silot la toman las Kodas, que son estas brujas guerreras, y también se la llevan a otra torre. Y entonces quedan estos tres personajes dando vueltas, que son Warblade, Maul y Voodoo. Y Voodoo que anda... bueno, y también Adrian, que es el cyborg, que es originalmente él era el guardaespaldas del Lord Emp. Entonces cuando se llevan a Lord Emp a su finca, él se va con Lord Emp porque es su deber y está programado para eso. Y yo creo que lo hizo, y esto no es broma, lo que hizo básicamente Moore fue pescar el personaje más aburrido y dejarlo al lado, porque no me sirves. Eso es lo que yo sentí. Y con estos tres personajes que son los mestizos, te empieza a contar la historia de lo que pasó en Kera. En un primer momento, resulta que Maul descubre que hay Kerubins morados, a pesar de que los otros dos, o sea, no los dos, sino los tres que conocía, que eran Majestic, Lord Emp y Silot, que eran Kerubins originales, nativos, nacidos en Kera, eran todos blancos y parecían humanos. Maul no. Cuando está transformado como Maul, porque él tiene una segunda personalidad que es humana, pero se está perdida hace mucho tiempo. Y descubre que hay morados y que este tipo descubren un tipo morado que el que los guía es como una especie de sirviente. Y él les dice algo que no pescan mucho, que es que los van a categorizar. Y eso no lo pescan, es como, bueno, van a categorizar. Y les dan una categoría y resulta que califican para un nivel especial, que es un nivel donde están en una especie de hotel que va a cumplir todas sus fantasías, entre comillas, todo lo que ellos deseen, excepto a Voodoo, que se llama Priscilla, la pescan y se la llevan a otro lado y nadie se da cuenta. Ya, como que están todos tan enfrascados o tan asombrados de lo grandioso que es que nadie se da cuenta que a Voodoo se la llevan y se la llevan a otro espacio. Y resulta que la encierran con otros de la humanidad, porque automáticamente descubrimos de que este mundo perfecto, este paraíso perfecto, es un paraíso fascista, en donde se divide a la gente en castas y dependiendo tu calificación, esos son los derechos que tú tienes. Y curiosamente Maul, al ser humano, al ser una mezcla de humano con una de las razas originales de Kera, porque ahí también descubrimos de que en Kera los Kerubins no eran nativos de Kera, llegaron del espacio a Kera. Claro, llegaron a conquistar y conquistaron Kera. Entonces los nativos son los morados, los reales Kerubins son los morados. Ya, los Kerubins que eran de Kera original eran los morados, y los blancos son invasores, que tienen otro nombre después. Eso, a ver. No pretendo como contar tanto, simplemente estoy contando estos dos primeros capítulos, porque aquí viene el gran giro, que es que, y lo voy a tirar el tiro porque al final de cuentas es como el gran medio del asunto de toda esta historia de Alan Moore.
Alan Moore te cuenta de que la guerra entre los querubins y los demonitas se terminó 300 años antes. Y como estos querubins y estos demonitas que estaban en la Tierra estaban separados de la gran comunidad de cada una de sus razas, nunca supieron. Entonces llevan 300 años peleando por la nada. ¿Ya? Lo que hace que automáticamente toda la perspectiva de las luchas que han tenido los Wildcats en la Tierra se vuelva tonta. Han estado en una pelea que ya estaba ganada hacía mucho tiempo, y no solamente eso, sino que los demonitas se rindieron absolutamente a los querubins, y los querubins los esclavizaron, convirtiéndolo en una especie como de raza completamente inferior. Esto es apartheid, esto es Sudáfrica. ¿Ya? Los demonitas viven en guetos, absolutamente apartados del resto de la sociedad, en guetos subterráneos, de hecho. Los morados, que eran los querubins originales, también viven en guetos subterráneos, pero tienen acceso a la superficie. Los demonitas no. Y meten a Voodoo en esos guetos, y el resto de los Wildcats como que sigue viviendo su vida, entre comillas, asombrados por este mundo, separados unos de otros, mostrando también de que finalmente la unión que tenían no era tan real. Porque básicamente los dos principales, que son Zealot y Lord Emp, nunca se preocupan de los otros. Es como, no, yo ya llegué, estoy aquí. Cada uno de mis agrupaciones, la de Lord Emp, tiene planes políticos para él, porque descubren de que muy pronto van a haber unas votaciones, y él es un muy buen ejemplo de lo que pueden lograr los querubins, y necesitan que él los apoye para mantener el poder a su favor, porque ellos han tenido el poder a su favor. Por otro lado están las Kodas, que quieren volver a las raíces de la raza guerrera, y por lo tanto necesitan a Zealot, porque Zealot es un excelente emisario de eso. Y eso demuestra de que este equipo estaba pegado con saliva, porque el equipo no existe en realidad. De hecho, más adelante el único que realmente se preocupa del equipo es Adrián. No sé, Fernando, opiniones. Mira, primero que nada, es ridículo un poco el tema del control de ingreso de ellos, de Zealot, o sea, no, perdón, de Voodoo, de todo el resto, porque ella, al ser una híbrida, la mandan con el perraje al tiro, ¿cachai? Y los otros quedan tan embobados con esta maravilla de mundo que empiezan a ser de cierta manera egoístas, porque como que se desligan de lo que le pasa a Voodoo. Como que Voodoo de estar carreteando, de estar bailando, de estar haciendo cualquier weá, o sea, la dejan tan de lado que acá viene el cambio que tiene ella. De hecho, recuerda que hay una miniserie que hace más adelante Alan Moore con Voodoo, pero acá el tema es que es como alguien tan desechable que da lo mismo lo que le pasara, porque como dices tú, demuestra que en realidad no había un afiato real, una hermandad real, o compañerismo entre los personajes que forman este grupo de Wildcats. Porque, claro, Lord M, bienvenido, Lord, lo estábamos esperando, por favor. Acá tiene su castillo, tiene su finca, su hacienda, y tiene venga para acá lo vamos a auspiciar, porque usted es importante que gane la elección. Y por el otro lado, misma situación para Zealot, que Zealot, siendo Koda, son como los partidos políticos diferentes. De hecho, hacen un símil que unos son los demócratas, y los otros son los republicanos. Claro. Más o menos el hueveo, ¿quién va a ganar esta elección? Pues entonces hay tenido candidatos fuertes, entonces uno de los dos tiene que quedar como el presidente de este senado importante, donde se van a elegir las nuevas leyes de Kera. Pero la pobre Zealot es la que más sufre. Sí. Y es ella la que finalmente tiene que aperrar sola, porque si no es porque Void... perdón, es Voodoo, dijiste Zealot. Perdón, Zealot. Voodoo, me confirmo. Sí. Voodoo, entonces Void es la única que se preocupa de ella. Es la única que realmente, ¿qué pasó con ella? El otro, no, mira, aquí me están entrenando, no, que aquí estoy en la cueva con el resto de mis pares, y no le importa un carajo a la comadre. Sí. Y eran compañeros. Y pelearon años. Sí, y pelearon casi
20 números. Que yo creo que Habían también... peleado juntos. No, yo creo que esto es una demostración también de otra vez de Moore diciéndote esto está pegado con cartón. O sea, que con saliva. Esta cuestión no dura. Son pencas, Ya, pencas. no tiene Entonces, explicación la agrupación ni nada. claro, porque al final es como, ¿sabes qué? Me acordé un poquitito, guardando las proporciones obviamente, al traje nuevo del emperador. Está el engatusamiento que tienen los tipos con todo lo visual, con todo la regalía, con todo lo bonito, que están embobados con eso, que se olvidan el motivo por el cual llegaron allá. De hecho, el segundo número es un número tan ridículo que le dibuja Kevin Maguire. Uh-huh. Porque la nave, para comunicarse con ellos, cantan. Sí. Hacen unos cantos, hueones, en que celebran a Kera. Sí. El planeta son como himnos que cantan desde el planeta, y que después Salot tiene que volver a replicarle el encanto. O sea, está bien que ella lo haya dibujado Kevin Maguire, porque la situación es hueona. ¿Quién canta más bonito? Y así se logra la comunicación, y por eso les permiten a ellos el ingreso al planeta. Es importante que este tema que desarrolla el amor, es decir que la guerra terminó, y imagínate que no solamente haya sido la Tierra el único planeta donde hayan llegado los Cherubins y los Demonitas, pueden haber miles de planetas más. Entonces deja la semilla puesta de Alan Moore, y que no la desarrolla ni un hueón después. Que pueden haber otros planetas donde haya sucedido lo mismo, que haya otros personajes Cherubin peleando con Demonitas y no tengan puta idea que la guerra terminó hace 300 años. O por último, una facción de Demonitas que hubiera ganado su batalla en un planeta lejano. Que vuelve y descubre que los demonitas están siendo oprimidos, y que se vuelve una especie como de facción rebelde, terrorista de los... Ahí puedes meterte más político fuerte. No, material tenían caleta. ¿Y qué pasa? Que los demonitas invirtieron tanto de sus recursos en tratar de ganar la guerra, y la perdieron, que el planeta se fue a la mierda. Sí. Por eso tuvieron que los refugiados que llegaron a Kera quedaron apartados, como dices tú, quedan ahí en el perraje. Aquí es todo lo que van a tener, lo vamos a tener cagado, porque acá Papito Cherubin el que manda. De hecho, sí. No, si es complicado. Independiente de que sea un género de superhéroe, te están mostrando cosas reales que suceden en el mundo real. Bueno, o sea, pero eso pero es una crítica. Sí, es que eso te voy a decir, es una de las gracias que tiene Moore. O sea, realmente Moore lo que hizo fue, ¿saben qué? Todo esto, si lo pusiéramos en una perspectiva, ni siquiera una perspectiva realista, en una perspectiva lógica, no tiene sentido todo lo que está pasando con los Wildcats. Claro, la guerra la termina un autor anterior, la batalla entre los Wildcats y los Demonitas la termina un autor anterior. Pero el tema de terminar la guerra lo hace Moore. Y Moore dice, todo esto que ustedes han estado leyendo, porque lo que te está diciendo es que si la guerra se terminó hace 300 años, adivina que todos estos números que han leído de los Wildcats es una pelea inútil. Y es un cuestionamiento que, curiosamente, ninguno de los personajes se hace hasta que vuelven a recuperar a Voodoo. Ahí recién como que todos caen en cuenta de, espérate, pero entonces, ¿ganaron los buenos o no? Porque resulta que los demonitas, claro, originalmente se presentan como los malos porque tratan de esclavizar a la Tierra y todo el tema, pero cuando los Cherubins ganan la guerra, quienes esclavizan al resto de las razas, porque esclavizan no solamente a los demonitas, sino que también hasta cierto punto a los Cherubins originales del planeta Kera, ¿ya? Y ellos se quedan con el planeta y lo estratifican por este sistema de castas, y el resto de las razas tienen que rendirle cultos a ellos. Los demonitas son simplemente escoria, se les trata como esclavos. Entonces la gran pregunta que queda aquí es, ¿quiénes ganaron? ¿Los buenos o los malos? Ya, dime, Francisco. Estoy justo leyendo esa parte en que rescata a Voodoo y le dice a Adriana que la guerra se terminó, que los demonitas perdieron su imperio, que se derrumbó, nadie nos avisó de molestarnos. Buen momento. Igual me queda después la duda, ¿esto es para odiar a Moore o para celebrarlo? Si yo hubiese estado leyendo hasta acá y llevo 23 números gringos leyendo esta historia. Sé que es una buena pregunta y no quiero ofender a nadie específicamente, pero
Yo no sé si los lectores de Wildcats se dieron cuenta en ese momento de lo que significaba que Moore hubiera terminado la guerra de la forma en que lo hizo. Porque hubiera sido diferente si los Wildcats de la Tierra llegan a Kera y descubren de que el planeta estaba todavía en guerra o que están perdiendo los Cherubins y ellos les dan un segundo impulso y logran ganar la guerra y oh, sorpresa, los de la Tierra salvan el... Que ojo, yo creo que ese habría sido como el argumento normal de una serie de este tipo. Los de la Tierra llegan al planeta que era original y los salvan a todos. ¿Ya? Sí, claro, siguiendo la línea, eso hubiese sido completamente. de lo que se venía ¿Ya? haciendo. Eso es lo que tendría que haber ocurrido si hubieran seguido siendo los Cherubins de siempre, los Wildcats de siempre. Y Moore dice, no, vamos a hacer otra cosa. Y resulta que los Daemonitas pierden, pero los Cherubins no eran buenos. Y todo este concepto que tenían los Cherubins, porque por ejemplo Majestic y Adrian tenían códigos súper fuertes sobre el tema de salvar a la gente, luchar contra los Daemonitas, buscar el bien superior, ayudar a la humanidad. ¿Ya? Eso es lo que hacían. Y resulta que los Cherubins originales o los reales Cherubins que están en el planeta Kera, no, hace mucho tiempo que dejaron eso de lado y en realidad lo que están haciendo es disfrutar los frutos de su victoria aplastante contra las razas que ellos consideran inferiores. Y las consideran inferiores porque las tienen estratificadas. Me parece genial. O sea, de verdad, cuando yo leí esto originalmente, que lamentablemente en su época leí los primeros 5 números nomás, a mí me parece un giro tuerca, así como esto es Alan Moore elevado a la quinta potencia. Pesco unos personajes que no valen ni una cuestión, le doy un giro y vamos. Eso sí, crítica. Obviamente, por el tema del tiempo, por el tema de que tenía mucho que explicar, profundiza poco en los conflictos en los números. El conflicto te lo presenta, pero la profundidad que le da, al menos en el número, es poca, porque yo creo que tenía que cumplir un tema entre cumplir los plazos, entre que tampoco tenía mucho más que ver, entre que yo creo que también Moore pensaba, bueno, esto lo va a seguir alguien más adelante, no tengo por qué ser yo el que va a seguir escribiendo esto en los próximos 10 años, porque tampoco creo que era su plan. ¿Ya? Entonces no profundiza mucho en los conflictos, pero sí te arma un argumento. Yo creí que ese era el estilo de Wildcats. ¿Qué cosa? No profundizar. Nada. Sí, bueno, buen punto. Sí, pero con un argumento bueno. Bueno, y otro elemento también que demuestra la capacidad de Moore de contar historias es que te dividió la historia en dos. Te está contando la de los Cherubins en Kera, pero también te cuenta la de los Wildcats armando esta especie como de nuevo equipo Wildcats que se empiezan a enfrentar a una guerra de mafiosos muy graciosa. ¿Ya? Porque empiezan a luchar contra los supervillanos en la Tierra, que se quedaron acá en la Tierra, en Nueva York, de hecho, porque la base de operaciones es en Nueva York, y empiezan a pasar cosas muy chistosas, porque no se toman en serio los mismos personajes. ¿Ya? Eventualmente, en un capítulo que creo que fue el 4 o el 5, claro, van a un bar, ¿ya? Que es el bar de los personajes en pijama, ¿ya? En donde pueden ir los buenos o los malos. De hecho, hay una viñeta donde está Wolverine. Hay 3 versiones de Wolverine. Que lo estoy tratando de buscar. Y es el bar en donde pueden ir a descansar los superhéroes. ¿Ya? Donde se pueden tomar una copa. Ningún supervillano para allá. Es como una especie como de santuario. Nadie te va a reventar en el bar. Pero te empiezan a mostrar que de verdad... el mundo superheroico de Wildstorm raya muy en lo ridículo, pero por el lado de allá, no por el lado de acá. ¿Ya? Como que Moore de verdad se burla mucho en estos primeros números. Y lo hace sin ningún problema. No, es como, mira, a mí me contrató Jane Lee para hacer esto y se lo va a tener que aguantar. ¿Ya? No sé, Fernando, opinión. Está ahí muy callado. Mira, yo creo que lo que le da chiste a la división en la Tierra es Lady Tron. Sí, completamente la banqueta. Es el personaje favorito de los Wildcats de esta versión, Lady Tron, de todas maneras. Le da unos diálogos. Les da unos diálogos. Sí, no, hay un diálogo muy chistoso que vienen después. No, la tipa es el personaje que le da... Yo creo que es la versión femenina de Alan Moore hueveando el género de superhéroes dentro del cómic que está haciendo. Clarks, así se llama el bar. El bar se llama Clarks. Clarks, justamente. De hecho, si te fijas, el mesero muy parecido
al papá de Clark. Clark Kent. Sí, Claro. al papá de Jonathan. Aquí está. Aquí están los 3 Wolverine. Ya, Sí. ahí están los 3 Wolverine. Número dibujado por Travis Charest. Sí, así es. No, miento, no es Travis Charest. ¿Cuánto se llama este otro? No, ese no es Travis Charest. Revisar. Lo voy a rezar. Y esto es una clara referencia. No, es Travis. Espérate, parece que es Travis Charest. No, no es Travis Charest. Así es la tierra. Déjame ver. Capítulo 5. Sí. No, espérate, que eso es la portada. Eso es la portada. La portada le dibujó Travis Charest. El número 5 lo dibuja Travis Charest y Dave Johnson. Este es el que tiene 3 dibujantes. Travis Charest, Dave Johnson y Kevin Nowlan. Kevin Nowlan. Esa escena es de Kevin Nowlan. Sí. Y esto es muy top 10. El estilo es Kevin Nowlan totalmente. Y esto todo eso es Kevin Nowlan. Claro. De hecho, en este capítulo hay una pelea entre un Stormwatch, que es este verde, contra los Wildcats, diciendo, ¿cómo que ustedes capturaron a uno de nuestros enemigos? Nosotros lo veníamos persiguiendo hace 6 meses. ¿Cómo ustedes lo capturan? Y es porque estos nuevos Wildcats, con estas nuevas incorporaciones, incluyendo a Ladytron, son más efectivos que los antiguos. Y en cada capítulo empiezan a capturar a un enemigo diferente y lo derrotan de una. Pum, 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 y empiezan a caer. ¿Ya? Pero aquí hay una pelea muy graciosa porque empiezan a discutir de por qué los Wildcats se meten en territorio de los Stormwatch, que es otra agrupación de Wildstorm. Y el cuestionamiento es, a ver, pero espérate, son supervillanos, yo no sabía que estaban marcados de que este solamente pelea contigo y este pelea conmigo, haciendo claramente un chiste sobre el mundo superheroico, sobre todo si consideras que esto está ocurriendo en Nueva York. ¿Ya? Es como que, si ustedes se fijan, los villanos no se cruzan. El villano de Flash es el de Flash y el de Batman es el de Batman. Ningún villano de Batman va a pelear contra Flash, ni viceversa. Por supuesto que en Nueva York, ya lo hemos comentado más de una vez en Nueva York de Marvel, tienes 500 superhéroes, cada uno con su propio set de villanos, y nunca se cruzan, salvo excepciones. Y me van a decir, no, es que el Kingpin, sí, el Kingpin se ha peleado con Spider-Man y se ha peleado con Daredevil, estamos bien. Pero el Kingpin no se mete con los 4 Fantásticos. ¿Ya? Y siempre que hay una gran lucha superestelar, ultra cósmica, algunos personajes van para allá y los otros, anda tú a saber qué estuvieron haciendo hace rato, porque no fueron a pelear contra la entidad supercósmica. ¿Ya? Y toda esta pelea, todo este guión, a mí me dio mucha risa de cómo Moore te demuestra esas ridiculeces del mundo pijamístico. ¿Ya? El pillameo, bueno, Moore también demuestra aquí que le tiene mucho cariño. O sea, te arma un bar en donde los superhéroes se pueden ir a tomar una copa, incluso también los supervillanos pueden ir, porque es una especie como santuario, ¿ya? En donde la pueden pasar bien, tranquilo. Y esto demuestra cariño. Le está dando, es un lugar de descanso para el superhéroe. Pero también te demuestra que Moore tiene un humor ácido muy inglés, muy británico, en donde no te está diciendo que te estoy contando un chiste, simplemente te lo cuenta. Y tú verás si te das cuenta o no de que están contando un chiste, que eso es muy británico. ¿Ya? Es muy gracioso. Todo lo que pasa en la Tierra hasta este punto es muy, muy gracioso. Porque no se toma en serio. La lucha, sobre todo, uno de los primeros enemigos que capturan estos nuevos Wildcats es un... ¿Cómo que se llama el personaje? Es un ser cibernético que pertenece a una iglesia cibernética. Una iglesia que le da, ¿cómo se llama esto? Venera el paso del ser humano a la ciberciencia. ¿Ya? Todos los diálogos ahí son graciosísimos. Tienes a esta especie de ministro, yo lo estoy mostrando en pantalla, esta especie de ministro que tiene capacidad aumentada contando diálogos muy raros, ¿ya? Aunque el mundo le conocía como Harm, sus amigos íntimos le llamaban Chuck. Nacido como Charles Sweeney en Cleveland en 1946. Tenía un sueño de infancia. Quería pesar 700 kilos y llevar lanzacohetes tierra-aire en sus hombros. Ese sueño se hizo realidad, pero ya ha terminado. Chuck ha sido reclamado por el eterno control de calidad, donde un día será testeado. Esto es muy, muy, muy gracioso. La verdad, yo cuando me puse... La iglesia mecánica, el chiste. Sí, la iglesia mecánica es muy graciosa. La verdad, cuando yo me puse a leer esto, dije, Moore se está pasando por todas partes a todos los personajes cyborg que están en esta serie. Porque aquí hay muchos personajes cyborg. Bueno, y esta es la esposa del recién muerto, que está bien bonita. Bueno, también en esta época no se dibujaban mujeres feas, porque estamos con cosas. No se dibujaban mujeres feas.
es muy gracioso. Moore aquí destila un humor muy, muy, muy gracioso. Bueno, no sé. Fernando, puntos a favor, puntos en contra. No sé si quieres hacer algún comentario o Mira, sí. es que lo que pasa es Dale. que hay dos hilos de historia. Sí, Una es lo que estamos viendo en Kera y la otra es la guerra contra el crimen organizado de parte de esta nueva agrupación de Wildcats. Pero acá está contra todo el crimen organizado, o sea, se van con todo. Pero el tema es, ¿quién es el que quiere que exista esta guerra contra el crimen organizado? Y eso es clave porque el personaje que crea Alan Moore, que es Tao, es el que tiene el cerebrito, que tiene todo pensado, que tiene todas las respuestas para todo, y dentro de esas está este plan contra el crimen organizado, porque para él, de cierta manera, es la única función que puede hacer Wildcats. claro. ¿Sí? Y de cierta manera también es una forma de que Majestic pueda sacarle trote a los nuevos miembros del equipo. En particular a Lady Tron, que sabemos que Lady Tron es una criminal. Que bajo este lavado de cerebro que le hace Tao, se vuelve de cierta manera de los buenos. O sea, se vuelve fiel a los Wildcats, no tanto buena, porque buena es Sí, otro no, concepto, creo yo. sí, No sé. digamos ya fiel, leal al proyecto Wildcat, leal a Majestos más que nada. Ujú. Yo creo que va por ahí, porque ella en alguna parte de la historia reconoce que nunca hubo ninguna persona adulta, familiar, cercano que se preocupó de ella. Claro. Entonces ve de cierta manera en Majestic a su figura paterna. Un buen padre. Y a Savant como una hermana. Claro. Y es parte, y la familia es así. Yo no voy a seguir leyendo como el argumento, más bien yo creo que corresponde que vertamos como conceptos que hay aquí, porque hay mucha carne en esta historia. Como bien dice Fernando, Alan Moore plantó una serie. Gracias porque voy en el capítulo 4. Hay una serie de, ¿cómo se llama esto? De conceptos que él deja implantados para que sean usados a futuro, que lamentablemente no se usan. Está todo el tema de los demonitas, los querubins. Pero principalmente yo creo que una de las cosas grandiosas que muestra Moore en esta primera etapa, que son los primeros 7 números, que son todo este tema de los querubins en Kera y la lucha urbana de los Wildcats que se quedan en la Tierra, te muestra varias cosas. Uno, te muestra una serie de conflictos que tienen los personajes, como intentar, una vez que se reúnen de nuevo con Voodoo y entienden que lo que pasó en el planeta y el tema de la división de clases y todo el asunto, empieza este conflicto que yo les denuncié, que es que, bueno, ¿somos los buenos o somos los malos? Ya, Kera es un buen planeta, los Querubins son buenas personas o son buenos seres vivos o son malos. Y si es así, ¿qué somos nosotros? ¿Nos vamos a quedar acá? ¿Seguimos siendo los Wildcats? Ya, una vez que me trasplantan de esta forma a este lugar, ¿seguimos siendo los Wildcats? Por otro lado, en el caso de la lucha en la Tierra de la división Wildcat que se queda en la Tierra luchando contra estos personajes supervillanísticos, si bien es muy gracioso, también yo creo que te muestra el concepto de que Moore está diciéndote de que todo esto ha sido bastante ridículo todo este tiempo. Toda esta cantidad de personajes que hay, toda esta cantidad de supervillanos que hay, los poderes que tienen, la forma en que funcionan, es más gracioso que otra cosa. Entonces, lo que hace Moore es desvestírtelo y te los pone en esta viñeta, que también aquí hay un punto que es el que más me recordó a Top 10 de todo, que es que Moore te logra en estos primeros 7 números hacer ingresar 3 personajes nuevos, contarte historias de ellos, explicarte quiénes son, por qué están ahí, para dónde van, excepto en el caso de Tao, porque Tao lo deja aparte, pero no porque no sepa qué hacer con él, sino porque tiene un plan diferente en el caso de Tao. Pero en el caso de Lady Tron te cuenta cosas de ella, tú vas sabiendo cosas, o sea, sabemos finalmente de que fue abusada por su padre, de que vivió una vida sola, de que fue seducida para transformarse en cibernética. Sabemos del hermano Grifter, de Código Rojo, como el nombre que tenía era
de que siempre trató de ser validado, pero nunca lo validaron porque el hermano era Grifter, y Grifter era mejor que él. Sabemos también de Majestic, que Majestic finalmente se siente muy descolocado porque no sabe qué hacer con esta gente nueva. Majestic siempre está recordando, no, lo que pasa es que en el equipo 1, que el equipo 1 era como en la especie de la Sociedad de la Justicia de este mundo, o sea, un grupo de superhéroes antiguos. Ya, cuando yo era parte del equipo 1 funcionábamos de otra forma, no destruíamos el planeta de esa forma, era todo mucho más amable, y siempre se está recordando de cómo eran las cosas antiguamente. Entonces te demuestra que este personaje está muy anquilosado, está anticuado, ¿ya? Por su forma de pensar. Lo que Moore te hace es que en pequeñas fracciones te va dando información de los personajes, y cuando termina esta historia, este primer arco, tú sabes algo de cada personaje, y es algo importante. Y te arma al personaje a través de estas pastillitas que te va dando. En vez de darte una biografía escrita, te lo va contando con la interacción de los personajes, en donde te va dando pequeñas pastillas de información que tú digieres y vas entendiendo, ajá, este personaje es así por este motivo, este personaje es así por este motivo, a este le pasa esto, a este le pasa esto otro, ¿ya? Adrián, por ejemplo, en Kera es el primero en despertar, entre comillas. Una vez que entiende de que las cosas están mal, él entiende de que no pueden seguir ahí en la forma que estaban, ¿ya? Se descubre que hay una conspiración en Kera de parte de las Kodas contra el gobierno. A mí, de verdad, toda esta primera etapa me parece muy, muy, muy buena. Fernando, opiniones. Mira, yo creo que el mejor punto de Alan Moore es justamente lo que sucede en Kera más que lo que sucede en la Tierra, aunque no se puede separar el plan. Porque de alguna manera, adelantando un poquitito, aunque Francisco va a decir, no me spoileen, what the fuck. Fue en el 5º capítulo. Ya. Pero te anuncio que volverán a la Tierra. Sí. No me lo esperaba. Volverán a la Tierra porque ¿qué sentido tiene contar todas sus tramas si nunca van a juntarse? Pero la justificación de que se junten más que nada viene porque un número posterior viene un crossover para variar, que es Fuego en el Cielo. Sí. Que es un crossover, nuevamente un crossover de Image con todos los títulos, que tiene guionistas de la talla de Warren Ellis, que hace la espada de Damocles, y mezclan a todos los personajes. Un evento que no tenía por qué existir. Parece que estaban bajas las ventas, es que tenemos que hacer crossover. Eran pataleos de ahogados, ellos cachaban que se estaban hundiendo. Entonces era como, o nos salvamos todos, nos hundimos todos. Así que se prestaban los personajes unos con los otros. Savage Dragon, no me acuerdo en cuántas series más estuvo. Hacían estos macro sagas en donde había un número en cada editorial, publicado por cada editorial básicamente, ¿ya? Y así se salvaban todos. Era pataleos de ahogados porque se estaban ahogando. No se terminaron ahogando, pero se estaban ahogando en ese momento. Pero el tema está que se nota, no sé si o era el planteamiento real de Moore, darle fuerte a lo que él quería hacer con el concepto que no se había trabajado, que era que la guerra se había terminado. Claro. Creo que ahí está lo mejor de Alan Moore junto con Lady Tron. Creo que es lo mejor que pudo hacer él, porque el resto pasa a ser un cómic estándar de superhéroes de Image, pensando que Image muchos años después cambia todo con el aporte de otros guionistas, hace otro giro, otra tensión en cuanto a la propuesta de cómic que hacen, pero acá al amor, como que dijimos en un principio, después se dedica a cobrar. Sí. El resto es simplemente cómic estándar. O sea, hay que meter diálogos, peleas. Tiene un par de cosas interesantes después del regreso a la Tierra. O sea, de hecho, cuando vuelven a la Tierra, otra vez, lo primero que hace Moore es sacarte a Loren. Cuando vuelven a la Tierra, sorpresa, vuelven a la Tierra. Vuelven todos desencantados. De hecho, dentro del viaje, más de un personaje se pregunta si siguen siendo un equipo.
¿Seguimos siendo los Wildcats o no? Y cuando llegan a la Tierra, efectivamente, Lord Emp, Jacob Marlowe, perdón, Lord Emp, literalmente pesca sus maletas y se borra. Porque yo vuelvo a reiterarlo, dentro de todos los personajes de los Wildcats, el menos útil, el menos interesante, el que menos aportaba, el menos todo, era Jacob Marlowe. Originalmente lo ponen como un empresario que estaba con la memoria borrada, entonces él aportaba como el dinero para que los Wildcats funcionaran. Pero a poco andar pasa que los Wildcats tienen su nave o los restos de su nave y tienen capacidades económicas propias. Y entonces Marlowe pasa a ser como súper secundario. Supuestamente era el líder de los Wildcats, pero como le borra la memoria, él no sabe cómo liderarlos. Y nunca lo hace realmente. Disculpe, pero también hay un punto que no es menor, que tal vez Alan Moore no sabe qué chucha hacer con el personaje. No, también. Porque el background que tiene el personaje, yo creo que donde él puede sacarle más provecho en el planeta Kera que directamente en las operaciones en la Tierra, porque como dices tú, el tipo lo separa, lo deja que se vaya a beber cerveza en un motel de mala muerte. Aquí está. Viendo las noticias. Porque uno no sabe qué cresta, de qué manera no sacarle provecho, cómo desarrollarlo para que más de lo que ya hizo, porque lo importante de Lord Emp está en Kera. Claro. El resto pasa a ser un personaje tan adorno que para él no le sirve para lo que él quería plantear. Y los números que siguen después, ya como dije, son números estándar, no hay nada. Sí, o sea, se revela. No hay nada así como, wow, es el amor que está escribiendo los Wildcats. Ahora. Se revela que hay un gran complot que era de parte de este. ¿Cómo se llama? Se me acaba de olvidar el nombre. De Tao. Tao tenía un gran complot que era el que había estado haciendo esta lucha de los mafiosos. Pero la verdad, lo único rescatable es la pelea de Lady Tron contra este villano, que otra vez aquí Alan Moore destila un humor brutal, en donde estos dos personajes que son un cibernético gigante terminan enamorando a Lady Tron y se ponen de acuerdo de salir el sábado cuando termine todo esto, en un diálogo muy desopilante que no tiene ningún sentido, pero que otra vez demuestra el sentido del humor de Moore y que Moore te está diciendo, mira, no te tomes muy en serio esto, porque yo no me lo estoy tomando muy en serio, ¿ya? Básicamente lo que Moore te está diciendo, mira, no estoy escribiendo Watchmen, ¿ya? Estoy escribiendo Wildcats, ¿ya? Esto no va a ser la gran redefinición de la narrativa comiquera de los próximos 20 años. No. A mí me pidieron que escribiera esta cuestión, yo ya conté mi historia, pero me pagaron más capítulos, entonces vamos a cerrar estos capítulos. Dicho lo anterior, dentro de todo, siendo 100% comiquero, o sea, 100% superheroico, esta segunda parte que es cuando vuelven a la Tierra los Wildcats, sigue siendo bastante mejor que algunas cosas que hemos leído. Sobre todo el último tiempo, sin ánimo de ofender a nadie. Los diálogos también, las peleas. El dibujo está, a ver, punto aparte. El dibujo está increíble en todos lados. ¿O no, Fernando? Mira, al ser una serie de dibujantes y no haber una continuidad, o tal vez la idea era dejar para capítulos puntuales donde destacara más Travis Charest, ahí te la compro, pero no, el resto no hay continuidad en dibujante, entonces no, pero está bonito. Se pierde. No sé, si no digo que Matt Broom y los otros traten de emular el estilo que se necesita para un cómic de Image, porque creo que hay un número de Jim Lee también metido ahí. Pero un Jim Lee flojo en todo caso, ¿no? Es un Jim Lee bien desarrollado. Según lo que aparece aquí, dice capítulo 11, Jim Lee y Josh Witzenfeld, retoques de Richard Bennett. Dice que Jim Lee y Josh lo que hicieron fue hacer bocetos solamente, o sea, no fue el dibujo completo. Por eso que está... Sí, layout, boceto, ¿no? ¿Perdón?
layout. Sí, claro. Hacer la pura pincelada nomás, Claro. oye, quiero el mono acá, esta es la distribución de la viñeta, pues. Claro, y Richard Venn, entonces, claro, aparece acreditado Lee, porque supongo que él dibujó su boceto, pero no es dibujo de Jim Lee en realidad. Por eso es que aparece tan flojito. ¿Ya? Y que tienes razón, o sea, sigue siendo el dibujo Jim Lee hasta cierto punto, pero no más que eso. Ahora, si bien no hay continuidad, esto se lee bien, viejo. O sea, aquí yo me voy a parar aquí con mi lanza y voy a defender el cómic, o sea, más bien el arco argumental. Se lee bien, se lee bonito. ¿Hasta qué punto ya es tema cada uno? De qué tanto te gusta y todo el tema. Dime. Yo creo que eso en el contexto de lo que venía, porque yo que venía leyendo la saga anterior, que es, yo creo que los números anteriores a Moore son una demostración de lo que era esa propuesta Image de splash page y pose bonita, pero con una narración horrible. Honestamente, seguir la historia a través de los dibujos era imposible. No, los dibujos no te cuentan nada. En cambio, acá, si hay un cambio radical entre el anterior y esto, es que a pesar de haber aún splash page y de haber mucha página completa y mucha pose, sí se logra mantener narración. Yo concuerdo también con Fernando en que es irregular. Yo no diré que es malo ni bueno necesariamente, pero claro, el que... ya se me olvidó el dibujante, Charest, Chares. aparezca y desaparezca, lo hace al momento bastante regular. Hay algunos dibujantes que sí tienen, sobre todo en los rostros, que algo que me llama la atención de Image es la importancia de los rostros. Sobre todo en esa fase previa, hay de repente viñetas que son pura cara. Sí. Y lo que se vuelve repetitivo también, y pura cara con pose más encima. Entonces con una sombra que se vuelve esquemático, que tú ya has visto esta pose para otras cosas, ya sabéis cómo se tiran para disparar con 2 pistolas, el típico salto para el lado. Y acá pasa que hay dibujantes que cambian mucho eso, y eso en algún momento, que ahora leyéndolo más encima lo más rápido que puedo, de repente me produció un choque de un cómic a otro, que el dibujo cambiaba tanto y los rostros cambiaban mucho en sus expresiones, algunos más caricaturescos y otros más en este estilo Jim Linesco, del ultra rayado. Pero es un buen Jim Lee de todos modos, el que logran algunos. Bien acabado, con buenos fondos, porque algo que también se echaba de menos antes. Sí. Eran los fondos. Aquí hay fondos, aquí hay personajes puestos en un contexto, hay esa viñeta donde se viene a dar cuenta que la guerra terminó. Es el mejor fondo blanco que yo he visto utilizado en esta saga. Algo que me llamaba también la atención, que ya se me había olvidado de Image. Está bien, tú quieres hacer una propuesta de diseño de página y todo, pero de repente en una página habían 3 viñetas sobre el fondo blanco y para mí, y las 3 viñetas no te cuentan nada, y para mí era como que, pucha, demórate más, ocupa un poquito más de viñeta y trata de armar una narración que te permita seguir con la vista lo que estás siguiendo con la lectura. Pero insisto, es que un buen estilo muy propio de Image, pero bien realizado, muy hijos de su jefe Jim Lee. Bueno, uno de los ejemplos de los que menciona Fernando, el capítulo 7, que está dibujado por Scott Clark y Dave Johnson. Este es el dibujo de Johnson, y este dibujo no tiene nada que ver con Jim Lee. O sea, ni siquiera se esforzó Johnson de hacerlo. Lo que no quiere decir que esté malo. De hecho, a mí es una de las partes que más me gusta. Pero claramente estamos hablando de un dibujo que no pretende ser de Jim Lee ni cumplir con la línea. Y claro, eso ya lo hemos dicho más de una vez. Cuando tú tienes un cambio de dibujo dentro de un mismo arco argumental, te genera ruido. Y te cuesta mantener la línea narrativa, entender lo que te están contando. A mí no me molestó, pero sí puedo entender de que te marea o te hace ruido y te saca de contexto, no sé. En la lectura rápida. Claro, es que porque sí, a ver, el cambio de dibujo no es nada nuevo, no es nada que no se utilice. Muchas veces cuando tú quieres expresar que estás en 2 manifestaciones de alguna realidad, estás en un plano de la realidad y en otro plano de la realidad, se te viene el cambio de dibujante claramente, el que dibuja el sueño, el que dibuja la realidad, claro, obviamente. Claro. Aquí pasa porque yo siento que el cambio no es tanto.
Porque sigue siendo acción, siguen siendo personajes que están en un mismo universo, entonces uno está en el espacio y otro está en la Tierra, y esa es la gran diferencia. Pero no es que, insisto, uno esté en un plano existencial u otro en otro, o en el futuro y pasado, donde los cambios son más brutales y se entiende más esa brutalidad también, o esa gran diferencia de una mano u otra. Entonces eso sí como que te tiende a hacer un poco de ruido porque es solo el dibujo el que cambia, el resto no. El tipo de la historia que te están contando sigue siendo la misma. Bueno, no sé, miren, como yo, mi idea no es como contar toda la historia, ni tampoco develar todos los argumentos. Sí me gustaría que ya fuéramos cerrando. No sé, Fernando, opiniones. En general, de lo que leíste, cosas que quieras resaltar, algo que nos falta Mira, conversar. yo me quedo con la trama política y la crítica que hace Alan Moore en el desarrollo, más que el trabajo que se hizo en la campaña contra el crimen organizado. Creo que esto está editado en español SC. en algunas en SC, pero que la edición, ¿eso es tapa dura, tapa blanda? ¿Qué onda? Tapa dura, tiene los 14 números más el relato corto del número 50 que ya hemos conversado. Ya está prácticamente todo lo que o sea, de hecho dice Wildcats de Alan Moore, ¿ya? Lo que sí, a ver, críticas a esta edición, no te tiene las portadas originales, ¿ya? Te tiene reproducción de las portadas en el dibujo puro, ¿ya? Pero no están las portadas originales, cosa que a mí me molesta cuando no vienen, para que te voy a mentir, sobre todo si estés comprando un tomate. Y tampoco viene la típica galería de portadas al final, no viene, porque no viene nomás, ¿ya? De hecho, técnicamente hablando, lo que hay aquí es 100% el cómic, nada más, ¿ya? Hay un pequeño, no, nada, simplemente viene como la descripción de capítulos acá, en las primeras 2 páginas, y empezamos con el cómic, ¿ya? Esto es una recopilación de 397 páginas, ¿ya? Es la recopilación, y está en castellano. Eso, no sé, sigue con tu speech, perdona, Fernando. No sé, qué bueno que está una edición más actualizada del cómic, por lo tanto, que quiera leer a Alan Moore escribiendo superhéroes de Image, lo puede encontrar en ese tomo. Ojo que Alan Moore no solamente trabajó ahí, hizo su aporte en un momento de necesidad y urgencia, Todd McFarlane, para Spawn, un personaje que en alguna oportunidad podríamos hablar. Si es que ustedes auspician ese programa, ya lo saben. Tengo que tirarla todas las veces posible. Que no hemos hablado hoy día. Por supuesto, señores Patreon o alguno que esté interesado, hablaremos de Spawn, pero ustedes pagan el programa. Claro. Esa es una misión para la de un Patreon. Así es, no va a ser voluntario. Alguien debe sacrificarse, y no seremos nosotros. Sí. Entonces, Alan Moore hizo una miniserie que justamente es un crossover de Wildcats con Spawn. Así es. Que creo que está mejorcita que el último tramo de su trabajo en Wildcats directamente. Mejorcita porque no me acuerdo cómo se llama, pero, y no me acuerdo cómo se llama esa miniserie, pero está súper bien dibujada y la historia es muy inteligente. Bueno, es que es el tema de Moore, o sea, ¿por qué lo estamos leyendo? Porque efectivamente Moore tiene ideas. Puede ser buenas o malas, pero de que tiene ideas, no podemos desconocer. Y con eso demuestra, y más encima le saca en cara a los creadores originales, ¿por qué no hacen esto? Tienen ustedes el material y no lo hacen. ¿Por qué tengo que venir yo a molestarme, ganar la luca y que me pasen el cheque para que hagan la pega de ustedes? Sí, se llama Feudo Sangriento. Esa, Bloodfeud, Feudo Sangriento. Sí, a ver, cosas. Como bien dice Fernando, la primera parte, que son los primeros 7 números, este tiene un recopilatorio de 14 más 1, que es una historia corta al final, que es bien meta, así que eso. La primera parte es muy buena, de verdad muy buena. Como bien dice Fernando, Moore verte una serie de conceptos que lamentablemente no se pescaron más adelante. De hecho, Wildcats tiene como 2 reboots o un reboot, no me acuerdo, tiene un reboot, me parece. Son 3 volúmenes. Sí. Son 3 volúmenes. Después es que se cierra ese volumen número 50 y después lo toma Joe Casey. Sí. Uh-huh. Y bueno, los personajes han pasado por diferentes lados, porque también Stormwatch ha estado dando vueltas por otros lados. Se hizo un reinicio en
en DC, entre comillas, o sea, cuando ya Wildstorm pasa a manos de DC, también le hicieron como una especie de reseteo. Pero la verdad, los Wildcats están perdidos en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Que están picando los personajes en varios lados. O sea, Sí. tú tienes, fíjate que desde Flashpoint, que en el universo de DC está ingresado Grifter, Sí. y de hecho apareció en el número de Batman. Tienes a ¿Silot, no? Apollo y a Midnighter de Authority, Claro, los son de tienes Authority, que deberían de... en Action Comics, Sí. aunque hay un especial que empieza a salir en español próximamente, que es la miniserie que escribió Grant Morrison con dibujos de Michael Janin, que es justamente Superman y de Authority. Claro, porque The Authority diría de Stormwatch, por si acaso. Por eso que Claro. por eso que es importante. ¿Ya? Y después viene un número que justamente Batman y The Authority. Sí, ese está bueno. Bueno, Superman de The Authority, Batman de The Authority están interesantes, están interesantes. Sí, buena lectura. Sí, son buenas lecturas. Bueno, eso, a ver, cosas, vuelvo a reiterar. Es Alan Moore. Tiene algo. Vuelvo a reiterar, otra vez, ya lo dije al principio. Te demuestra que el tipo sabe qué hacer con los personajes. Te demuestra que tiene un sentido del humor muy propio de él, que cuando tú enganchas con ese sentido del humor, de verdad te da mucha risa, porque el tipo es muy irónico, el tipo es autoconsciente de que él es Alan Moore y de que está haciendo algo con los personajes, hace que los personajes se vuelvan autoconscientes de las ridiculeces que hacen. Pero también demuestra de que Alan Moore de repente tiene que pagar el pan, o no sé, habrá tenido algún problema con su señor, está pagando pensiones de alimentos, entonces había que cobrar, y la segunda parte flojea. Lo que no quiere decir que sea malo, de hecho yo diría que sigue siendo una de las mejores cosas que leo de Wildcats, sobre todo desde la perspectiva meramente superheroica, porque tienes un complot bien largo que llevaba 7 números incubándose, que igual al capítulo 4 o 5 tú ya cachaste quién era el malo, porque el dibujante tampoco se lo guardó en el bolsillo, te pone una imagen con el malo en negro, así como en sombra, y tú dices, el malo. ¿Dónde viene el problema? De aquí. A mí en lo personal, creo que si vas a comprar algo de Wildcat, compra esto y se acabó. Sí, necesitáis bueno, es que eso es lo otro. La segunda parte yo creo que le afecta mucho que vuelven a meter a los Wildcats en un crossover. Entonces se resuelven parte de los conflictos de aquí en otro título, que no está, de hecho no está incorporado aquí. Quien hizo la recopilación dijo, ¿sabes qué? No voy a meter esto. Se necesita pasar la historia, sí, para cerrar este arco argumental, sí, y no lo voy a meter. ¿Ya? Porque no vale la pena simplemente. Eso es lo que yo creo que sintió la persona que hizo la recopilación. ¿Ya? Creo que la persona que recopiló esto, o sea, el curador de esta historia, dijo, no vale la pena ni siquiera meter esa historia que cierra una historia que finalmente influye en esto que te estoy contando. Y también siento que Moore como que se aburrió y se perdió un poco, porque después se pone a jugar con Adrian. Adrian al principio tenía una relación con Voodoo, y resulta que después descubrimos que no, que tenía una relación con Silot anterior, que Silot se la había quedado guardada, se había quedado callada ella, que tenía una relación con Adrian y que tenía un nombre anterior, y que esta especie como Capitán América había tenido una personalidad anterior que no era cibernética, que no era sintética. Sí, ahí es flojea. Mire, yo creo que lo hace más que nada porque el buen dice, me quiero tirar la última talla respecto a las teleseries de superhéroes. Sí. Voy a mezclarlo con un culebrón venezolano y meto esta cuestión. Solamente por huevear. Y mi cariño a los cómics de los 30 y los 40, y lo vamos a tirar ahí. ¿Ya? Y vamos para allá. Sí, es necesario, ¿no? Entonces, todo ese rollo con Silot, que al final de cuentas no se resuelve. Ya, más encima, después averiguamos que Silot tuvo un romance con Majestic, que también se lo tuvieron guardado, pero eso no aparece en el Alan Moore, aparece posterior. Y después sabemos cuál es el origen real de Savant. Que esa cuestión sí que es. No se los vamos a contar porque ese sí que es un giro. Es una de las pocas cosas de argumentos de Wildcats que sí es como wow. Pero, a ver, en resumen, esto es una buena obra de Moore. Me gusta. No sé, ¿te gustó a ti, Fernando, en términos generales? Sí, pero me quedo con el primer tramo de la historia. Los primeros 7 números. Esto es una obra de Moore. Yo creo que es leíble más que leíble. Vuelvo a reiterar, es tener a un Alan Moore que sabe qué hacer con los personajes y les muestra a los otros guionistas, mira, esto es hacer guiones. ¿Ok? Lo que tú estás haciendo fue cobrar un sueldo. Yo hago guiones. Y te hago este guión.
Y después cobré sueldo. El otro 7 números cobré sueldo nomás. Y me gustó mucho, muy entretenido. Espérate un poco. Dime. Tú que tienes el tomo ese, porque en lo que me mandaste no aparece. ¿Quién es el editor o editora de esta saga? Editor así como general. Conversen ustedes. ¿Te gustó a ti, Francisco, mientras yo busco? O sea, si lo comparo con lo que había previamente, sí, una mejora sustancial, importante y muy notoria. A mí en general Wildcats me llevó a recordar esa primera vez que me aproximé a un Wildcats, no me gusta. Y me acuerdo haber tomado, teníamos un amigo, Harry, que en algún momento El enganchó con Harhausen, todo sí. lo Image. Yo creo que más por fe que por resultado. De hecho, cuando hablaban de Backslash, él su nickname era Backslash. Sí. No, y cuando se me terminó, acuerdo que de las cosas, cuando se terminó la edición en español de Backlash, él lo compraba en inglés también, pues. Compraba en inglés. sí, pues, ¿no? Sí, él está bien comprometido con el hombre. Image. El hombre es comprometido. Yo creo que él deseaba que le fuera bien. Sí. Pero recuerdo que cuando me pasó, porque él me debe haber pasado de todo lo que venía leyendo de ellos, Sí. hasta donde yo recuerdo, Wildcats fue una de las cosas que menos me interesaron, junto con Gen 13 probablemente. Fueron las dos cosas menos interesantes. Gen 13 tiene dos números divertidos y fue. No, y es que arrastran ese problema que te digo. Yo creo que Wildcats es un cómic que tiene un problema base de construcción, que hay demasiado que explicar. Y me pasó tanto en los números previos a esta saga, como el mismo Alan Moore. Se toma mucho tiempo para explicarte la cuestión étnica, la cuestión de la guerra, después la cuestión de la política, después la cuestión de lo que está pasando acá. Es demasiada explicación todo el tiempo para un cómic que en algunos momentos es pura acción. Entonces eso me desequilibra un poco la lectura para mi gusto. Y con gente que no me interesa. Bueno, es que te entiendo la Es lo crítica. peor. Te entiendo la crítica, pero ¿sabes qué? Al final de cuentas, cuando lees al menos los primeros 7 números, te das cuenta que lo hizo bien. Porque aprendiste de todos los personajes. Ya, pues sí, quizá al terminar, pero llegar a ese esfuerzo. De hecho, yo me preguntaba, ¿quién llegó a este número 27? ¿Quién hizo el esfuerzo de llegar hasta acá para poder agarrar esta parte de la serie y que te den vuelta a todo y que te lo vuelvan interesante? Bueno. Porque de verdad, amigo, escucha los precios de interés, nada. Bueno, es que por eso mismo llegamos al Alan Moore, po. Nadie lo estaba haciendo. Yo cuando Nadie. leía eso que yo pensaba que me había dado para leer, me preguntaba por qué. No, ¿Por qué me había dado a leer esto? ¿Por qué no iba para ningún lado? Justo leíste lo malo. Lo siento. Y claro, viene a salvar un poco el día de Alan Moore, pero también quiero saber por qué esto no es solo Moore. Porque cuando tú hablas de estas decisiones, de decirte, ¿sabes qué? Esto que están peleando ellos, una tontería que se acabó y ellos no se enteraron simplemente. Y después, para torcerte el origen de algunos personajes, hay alguien que visó esto. Y yo creo que es el verdadero héroe en esta historia. Esto Moore lo tiene que haber conversado con alguien que le dio luz verde para hacer estos cambios, si bien después no lo continuaron. Aquí hay 5 editores de la etapa completa. Rachel Brissenden, Mike Heisler, Jonathan Peterson, Sarah Becker y Christy Quinn. Esos son los editores originales USA. Aparece aquí. Dice, editores originales USA. O sea, estos fueron los que estuvieron en el momento que se tomó la decisión de dejar que Moore hiciera esto. Pero dicho lo anterior, aquí viene otro tema, que es el poder que le dieron a Moore los diferentes autores que lo contrataron. ¿Ya? Porque no solamente Jim Lee lo contrató también Rob Liefeld para que lo ayudara. Lo contrató también Todd McFarlane, como acabamos de conversar con Fernando. En términos simples, yo creo que ellos estaban tan claros de que habían perdido el rumbo, que le dijeron, ve tú, porque peor no puede ser. ¿Ya? Porque peor no puede ser. Igual hay gente sin rumbo si después lo perdieron. Sí. Sí, o sea, okay, le dais la oportunidad a él que te reconstruya esto y lo arme de manera interesante y después lo deja ir. Igual es que tú no tienes el claro para dónde va tu cuestión. Es que en términos simples, yo no sé si Fernando lo sabrá, pero que yo sepa, los Wildcats no han vuelto a Kera nunca. No sé si Fernando tiene algún dato de eso. No que recuerde. Yo tampoco. No, porque después Joe Casey lo enfoca en misiones encubiertas muy de comando, ¿cachai? Claro. Muy magnífico. Sí, pero más que superhéroes son como misiones militares.
¿Cachai? Muy onda Misión Imposible, Los Magníficos, va por ahí la jugada. Claro, no puede alejarse un poco de los superhéroes, le da mucho protagonismo en la acción a Grifter principalmente, porque Grifter pasa a ser casi el líder de campo en las misiones. ¿Cachai? Hay harta escenas del compadre, no sé, colgando de camionetas, de buses, a ras de suelo, weón, con las dos pistolas y amarrado del cinturón para no sacarse la chucha. Sí. Weón, esas son escenas de acción donde le saca provecho a Grifter. Bueno, Pero eso. y eso, o sea, tú tienes toda esa línea argumental, como comentábamos, de lo que pasó en Kera, este imperio opresor, que es lo que se vuelve los Keruins, y no lo han vuelto a tomar. Y resulta que tenemos supuestamente es una raza que tenía un imperio a nivel estelar, o sea, ¿por qué no llegaron más naves para acá? Si ya se supo que se ganó la guerra en la Tierra, ¿por qué no vienen a reclamar la Tierra? Si finalmente ahí te dicen que son un imperio opresor. Simplemente no tomaron estos guiones. Yo no sé si será por algún acuerdo que llegaron con él, si al tomar esos conceptos le tenían que pagar derechos, que no creo, porque son conceptos, no personajes. ¿Ya? No, yo creo que eso es como lo que muchas veces hemos alabado en algunas series, cuando hablamos de Sandman y cuando hablamos de otra cosa. Aquí se muestra lo importante que es tener una cabeza editorial consciente y que lleve la guía. Porque los autores van a pasar, los autores van a querer poner su idea, buena o mala, van a considerar lo que hizo la anterior o no, y todo va a depender de que haya una cabeza editorial que permita mantener la línea. O sea, me lo explica mucho lo que tú acabas de decir. Si habían 4 editores, o sea, lo siento, pero esto no se va a mantener, está claro. Sí. Está claro que son fuegos artificiales nomás y desaparecen después de un rato. Son hemíferos. Sí, tal cual. Bueno, esto fue la golondrina que hacía verano y se fue. Entonces el verano se fue junto con la golondrina. Ya, y se nos cayó Fernando, literal. Sí, se fue con eso. Y se fue con eso. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta acá porque Fernando ya se ofendió y se fue. No, ustedes no lo están viendo, pero Fernando tuvo una caída de su red, así que nada, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque no hay mucho más que decir, porque ya lo dijimos todo. Sí, se fue el alma a la fiesta. Claro, bueno, primero agradecer a quienes nos han visto ahora. Yo lo recomiendo a la gente que está al otro lado del parlante, que retroceda este capítulo al momento en que comenzamos a hablar de Wildcats, y me acompañen a leer los capítulos a medida que Rodrigo va hablando de ellos, porque de verdad en algunos momentos podemos hacerlo a la par de lo que Rodrigo va narrando. Bueno. Este fue un capítulo de reacción. Yo reacciono a Wildcats. No, Francisco reaccionó a Wildcats. Que fue más o menos todo el rato eso. Bueno, a ver, yo lo recomiendo en serio. No solo si eres fanático de Moore. Si eres fanático de los Wildcats tienes que tener esto, porque no te puedo entender si eres fanático de los Wildcats y no tienes esto. Es como, entonces, ¿qué estás coleccionando? Yo creo que es gente cuestionable. Bueno, no sé. Considero que, yo lo he dicho más de una vez, yo creo que Alan Moore es probablemente una de las mentes más brillantes de los últimos 40 años en los cómics. Ya fácilmente. Siempre tiene ideas. Puede caerse, algunas ideas son mejores que otras, sigue siendo humano, no es un dios, aunque él lo crea. Bueno, él y Morrison lo creen. Pero esto está bueno. No sé si vale la pena comprarse el tomote. Yo lo compré porque yo quería tenerlo de Alan Moore completo. Sí, ¿por qué te lo compraste? Porque es que yo leí los primeros 5 números de esta etapa. Y a mí me pareció una idea genial. Ya, y me gustó mucho. Después no pude seguir leyendo porque en esa época leía en digital. Entonces cuando apareció por fin este tomo, fui y lo compré. Porque quería terminar de leer la historia. Y me gustó mucho. Ya, a pesar de que flaquea el otro 7 números. Por eso me lo compré. Porque es Alan Moore. Y además hubo un momento en que yo quería tener todo lo de Alan Moore. Y después me di cuenta que no es necesario. Que solamente tienes que tener compra lo que realmente quieras tener. No te comprometas como con... los cómics, la vida no es un pacto suicida. Como lo hizo Harry. No hagan lo que hizo Harry. Sí. O sea, lo va Harryhausen. Y nada, eso. O sea, yo sinceramente creo que si tú eres coleccionista de Moore, tenlo. No hay riesgo. No hay riesgo. No sé si comprarte el tomote, no sé si existirá otra edición en castellano. Sé que en inglés hay ediciones diferentes, hay ediciones que te mezclan también lo de Spawn. Hay como una especie de integral de Alan Moore en Image, en donde está lo de Spawn y lo de Wildcats. No sé, yo te recomiendo comprarlo de Wildcats, no más que eso. Y si eres fanático de Moore o de Wildcats, cómpralo. No te vas a arrepentir. Eso es lo que yo creo.
A mí me gustó mucho, me reí, me divertí. Vuelvo a reiterar, el primer número para mí es hilarante. Los diálogos de Lady Tron son graciosísimos, pero sí se cae al final. ¿Para qué estamos con cosas? Es que además no me reí tanto como ¿Perdón? tú. ¿Perdón? Sí encontré un par de cosas divertidas, pero no me reí tanto como tú. Es que yo estoy más... Tal vez fue porque tuve más tiempo para leerlo también. Yo estaba más metido en el texto, tenía más tiempo para leerlo, no estaba apurado. Ya conozco un poco más del lore de Wildcats. Tú no conoces nada del lore de Wildcats, entonces de repente es como... Sobre todo porque te muestran muchos nombres, entonces, sobre todo al principio te empiezan a mencionar a este otro, y te dicen, ¿quiénes son estos tipos? Bueno, son personajes de Image, ya de la época. Sí, yo hice skip, como en Netflix al comienzo, skip presentation. Claro, entonces te puedo entender que no te haya parecido tan gracioso porque no te diste el tiempo para leerlo, porque no pudiste hacerlo simplemente. Ya, pero por eso, si tú lo vas a leer, me refiero a tu auditor, si tú lo vas a leer, es probable que lo disfrutes mucho, al menos los primeros 7 números. Y reitero, los otros 7, sí se nota la baja en calidad porque se nota, pero tampoco es una cosa así como insufrible. De hecho, todo lo que viene antes y lo que viene después es bastante más insufrible, les diré. Sigue siendo superheroico, es divertido, es entretenido, me gusta mucho, yo lo recomiendo, tiene mi sello de aprobación, dale nomás. Eso. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá porque Fernando no vuelve. ¿Fernando ha muerto? No, Fernando no sé. Okay. Y les dejamos nada, pues, la invitación a nuestros escuchas que se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita y todas esas cosas que dicen en YouTube. Sí. Y que si quieren y les caemos bien, y si no también, que le pongan al Patreon, que está muy barato. Nos hemos vuelto locos y estamos rematando. Y que si tienen para qué, nos pueden obligar a hablar de más Wildcats incluso y de Spawn si pagan el precio correcto necesario. Claro. El precio correcto. Y yo le diría, aprovechen ahora que el dólar va a subir, así que va a ser peor más adelante. Eso. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Como vengo cerrando, ya es como la cuarta vez que cierro, así que sí, ya. lo vamos a dejar hasta acá. Señor de los Anillos 3. Sí. Ha sido un placer. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego.